Muy buenos días a todos. Comenzamos la sesión. Antes de iniciar la sesión, deseo trasladar en nombre de estas Cortes un mensaje de solidaridad. Ayer esta Cámara guardó un minuto de silencio por el terremoto de Venezuela. Hoy, con enorme tristeza, constatamos que el Gobierno de Venezuela ha elevado el balance a 235 fallecidos y 4.300 heridos, en un doble sismo que ha golpeado con especial dureza a zonas como La Guaira y Caracas. Reiteramos nuestra cercanía al pueblo venezolano, a las familias de las víctimas y a todos los equipos que siguen trabajando en las labores de rescate y atención de los afectados. Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por el incendio forestal declarado entre Tamarite de Litera y Alcampel, en la comarca de La Litera, cuyo perímetro estimado alcanza ya las 4.000 hectáreas. Con 240 personas afectadas y ha llevado también a activar medidas preventivas en Fonz. Nuestro reconocimiento a todos los efectivos que trabajan en su extinción y nuestro apoyo a los vecinos y vecinas que están viviendo momentos de enorme dificultad. Señorías, iniciamos esta sesión con el compromiso de estar a la altura de quienes más lo necesitan. Y comenzamos con la pregunta número 380-26, relativa a las respuestas a las necesidades de los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Comienza su portavoz, la señora Alegría. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y, señor presidente, yo también me quiero sumar a esas palabras en nombre del Grupo Socialista, sobre todo trasladando nuestro cariño, apoyo y solidaridad a todos los vecinos de La Litera y también del Cinca Medio, que desde las primeras horas del día de ayer y también el día de hoy están haciendo frente al incendio más grave que está azotando en estos primeros días del verano a nuestra comunidad autónoma, y también manifestar nuestro reconocimiento, apoyo y agradecimiento a todos los servidores públicos del Gobierno de Aragón, del Gobierno de España y de otras administraciones y, por supuesto, como digo, a los vecinos que están haciendo frente a este incendio. Y estoy segura que cuando esos incendios queden controlados se tomará muy buena cuenta de todos los desperfectos, de todas las pérdidas, para poner a disposición rápidamente ayudas para todos esos vecinos. Y con esto doy por formulada la pregunta, señora Azcón. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Sí, como no puede ser de otra forma, yo quiero también empezar este pleno expresando nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por ese incendio. El drama que significan los incendios es evidente que nos conmueve a todos y tenemos que expresar no solamente nuestra solidaridad con aquellas personas que están afectadas, sino también el agradecimiento a todas las personas, a los hombres y mujeres que están luchando contra los incendios. Yo también quiero aprovechar para expresar el agradecimiento a las comunidades autónomas que hoy nos van a prestar medios para poder luchar contra los incendios, un incendio que nos preocupa extraordinariamente y que esperamos que las condiciones climatológicas puedan mejorar en las próximas horas y permitir que ese incendio pueda acabar lo antes posible. Señora Alegría, sobre la pregunta que usted me hace, me sorprende, señora Alegría, que usted no recuerde que lo que creen los aragoneses lo expresaron en las urnas hace muy pocos meses. Lo que creen los aragoneses es que nosotros representamos al grupo mayoritario en esta Cámara y ustedes han tenido el peor resultado de la historia. No es lo que creen, es lo que efectivamente opinan cuando se les llama a las urnas. Yo, señor Azcón, escuchándole y viendo sobre todo la gestión de sus últimos gobiernos y las decisiones que usted está tomando especialmente en estos últimos meses, cada día me recuerda más a ese personaje de los dibujos animados que se llamaba Pierre Nodoyuna. ¿Se acuerda de ese personaje que hacía mucho ruido, que corría mucho, que presumía mucho, pero que luego todo le salía mal? Porque, fíjese, usted convocó elecciones pensando que prácticamente iba a tener mayoría absoluta.
Convocó elecciones pensando que iba a ser usted más fuerte y hoy usted es más débil. Convocó elecciones pensando que usted iba a ser mucho más autónomo y hoy está perfectamente sometido a Vox. Y convocó elecciones pensando que usted iba a gobernar con las manos libres y hoy está absolutamente maniatado. De hecho, señor Azcón, para estar usted ahí, en ese Gobierno, usted lo está permitiendo todo. Aunque visto lo visto, yo creo que usted está profundamente cómodo con lo que está haciendo, hoy no está, su vicepresidente primero, que está utilizando la sede del Gobierno de Aragón para señalar y criminalizar a los menores migrantes. Está utilizando la sede del Gobierno de Aragón para escupir mensajes de odio y para unir esos mensajes de inmigración con delincuencia, a pesar de que ayer la justicia de Aragón dijo exactamente lo contrario. De hecho, señor Azcón, yo no sé si es consciente que la única vida que usted está mejorando es la vida política del partido de Vox. Porque los problemas de la gente de Aragón, del Aragón real, están ahí. Sin ir más lejos, 17 pacientes llevan esperando más de 24 horas en el rollo Villanova para ser atendidos y dirigidos a planta. No podemos hablar, si quiere, también de la educación pública, que están profundamente preocupados por el desprecio que su Gobierno está trasladando. ¿O qué podemos decirle a ese sector tan importante como el sector primario o el sector de la logística o el sector del transporte, que llevan esperando una medida por parte de su Gobierno, aunque en ese ataque raro de sinceridad de una de sus consejeras ya nos dijeron que de 56 medidas, ninguna? Y mientras todo esto pasa, señor Azcón, usted vive permanentemente y volcando toda su energía en hacer oposición al Gobierno de España en vez de dedicarse a gobernar Aragón. Y efectivamente, señor Azcón, a ustedes le votaron y los aragoneses decidieron que fuera el presidente de Aragón y no el presidente del Gobierno de España, que alguien, señor Azcón, se lo tiene que recordar. A ver si se cree, señor Azcón, que por vivir constantemente con ese raca de hacer confrontación y oposición al Gobierno de España va a tapar usted su nula gestión o esa parálisis a la que lleva sometiendo durante demasiados meses a esta comunidad autónoma. Así que, señor Azcón, yo solamente le puedo decir que Aragón lo que necesita es un presidente a tiempo completo y no un presidente a tiempo parcial. Aragón, señor Azcón, necesita un presidente que se preocupe por los problemas de aquí. Necesita un presidente que no cada decisión que tome se convierta en una chapuza y cada explicación que tenga que dar se convierta en un ataque. Aragón necesita un Gobierno que gobierne, un presidente que dé la cara, un presidente que se preocupe mucho menos de su carrera política y mucho más en resolver los problemas de los aragoneses. Así que ahora que va a empezar el verano, señor Azcón, solo un pequeño consejo, si me lo permite. Sea usted un poquito más humilde y póngase a trabajar, que es para lo que le pagan los aragoneses, y deje de una vez de hacer oposición al Gobierno de España y a la oposición de esta Cámara. Y, por favor, dedíquese a resolver los problemas de los aragoneses. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Alegría, me habla usted de humildad cuando usted ha tenido el peor resultado en la historia de su partido en las elecciones. Viene aquí a darnos clases a quienes hemos ganado las elecciones. Usted, señora Alegría, tiene un problema estructural, porque pone el nivel de exigencia en este Gobierno en los términos en los que usted acaba de señalar, pero ¿se ha dado cuenta de la semanita que llevan? Vaya semanita lleva el Partido Socialista. El lunes fueron condenados el número 2 del partido a 24 años de cárcel, a 19 el señor Koldo. El martes entraban en un ayuntamiento socialista. El miércoles el presidente del Gobierno tenía que hacer una comparecencia monográfica para hablar sobre los graves problemas de corrupción que tiene su Gobierno. Hoy son las 9:30 de la mañana y no sabemos cuáles van a ser las nuevas noticias sobre corrupción que vamos a conocer en el Partido Socialista. Y usted me dice que yo hago oposición al Gobierno de España. Es que yo lo que quiero es que el Gobierno de España convoque elecciones. Porque usted... Porque usted me reprocha la convocatoria electoral por motivos que no responden a la realidad. Aquí convocamos elecciones porque somos demócratas. Aquí convocamos elecciones porque cuando no se aprueba un presupuesto, en cualquier democracia, cualquier demócrata, señora Alegría, cualquier demócrata convoca elecciones. Y a ustedes les parece perfecto que su partido esté inundado de corrupción, que no tenga los apoyos en la Cámara y se sienten cómodos sin convocar elecciones.
Por eso, señora Alegría, le digo que usted tiene un problema estructural. Cuando usted viene a reprocharme a mí que yo no me preocupo de Aragón, cuando usted viene a decir cuáles son los problemas que tiene Aragón, señora Alegría, usted hasta hace muy poco era miembro del Gobierno de España. ¿Ha reflexionado sobre los problemas profundos que tiene este país y que son su responsabilidad? Yo creo que usted, para dar lecciones de humildad, pero sobre todo para dar lecciones de ética, de valores y de democracia, tiene muy pocos argumentos. Señora Alegría, tenga la certeza de que nosotros contamos con un amplio respaldo en las urnas que hace que este Gobierno sea el segundo en la historia que mayor respaldo tiene de estas Cortes, porque nos preocupamos de los aragoneses. Y ese respaldo, que yo valoro de una forma extraordinaria, es el que nos va a seguir impulsando a cada día trabajar por mejorar Aragón y por mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta 379-26, relativa a las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. En este caso, formulará la pregunta la señora Villagrasa. Cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, excusar al diputado Jorge Pueyo, que en estos momentos está en la zona del incendio acompañando a su familia, y desde aquí mostrar toda nuestra solidaridad a la gente del territorio y el reconocimiento a quienes están trabajando en la zona. Por otro lado, empezando. Señora Azcón, somos de la opinión que la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables. Y ese principio empieza por el respeto básico a los derechos humanos. Sin embargo, el señor Nolasco, su vicepresidente, que hoy no nos ha querido acompañar, traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante. Y esa deshumanización también tiene un responsable político, usted, señor Azcón, porque al señor Nolasco no lo puso ahí el azar, lo nombró usted, lo mantiene usted y solo usted puede cesarlo. Por eso, cada palabra con la que el señor Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas. Porque el señor Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón. Y si sigue haciéndolo es porque usted ha decidido que siga haciéndolo. Nuestra pregunta al presidente de Aragón: ¿hace suyas todas las declaraciones realizadas por el vicepresidente de su Gobierno durante la presente legislatura? Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el presidente del Gobierno, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Villagrasa, yo, por supuesto que entiendo que el señor Pueyo hoy está en su pueblo, está en el incendio. Debería ser un poco más prudente cuando hace referencias al vicepresidente del Gobierno. ¿Sabe dónde está el vicepresidente del Gobierno? En el CECOPI. El vicepresidente del Gobierno está en el CECOPI, también encargándose de ese incendio. No ha sido afortunado. Yo por eso, señora Villagrasa, usted tiene una segunda intervención. Lo que le pediría es que empiece expresando sus disculpas, porque el vicepresidente del Gobierno está, fíjese, exactamente igual que su portavoz, encargándose de un preocupante incendio que hoy tiene nuestra comunidad autónoma. Señora Villagrasa, usted habla de las discrepancias que puede haber en nuestro Gobierno. Déjeme que le diga una cosa. Miren, yo lo que voy siempre es a respaldar cualquier intervención que esté basada en la verdad. Si el vicepresidente o cualquiera de los miembros de mi Gobierno dicen la verdad, es evidente que respaldaré esas manifestaciones. Y lo haré siempre que, además, las acciones que tomemos estén dentro de la legalidad. Por eso, señora Villagrasa, venir aquí a hablar de que el Gobierno de Aragón está vulnerando derechos humanos es una exageración absolutamente impropia, señora Villagrasa. Si este Gobierno estuviera vulnerando los derechos humanos, habría una cascada de demandas contra las medidas que estamos tomando. No es verdad, señora Villagrasa, no es verdad. Lo que no vamos a hacer es ni mirar para otro lado, ni ocultar la verdad, ni meterla debajo de una alfombra.
Hoy el problema de la inmigración es un problema suficientemente serio como para que se trate con la seriedad que corresponde. Y esa seriedad pasa por decir la verdad, por tomar medidas, porque haya seguridad privada en los centros de menores que, como ayer, es verdad, nos decía la justicia y que yo comparto absolutamente, significan una pequeña parte de los menores, pero hay una realidad, señora Villagrasa, que usted también debería reconocer. Hay una parte de esos menores que cometen delitos, y yo comparto las palabras de la justicia. Cuando esos menores cometen delitos, lo que tenemos que hacer es confiar en el derecho. Eso es algo que los aragoneses llevamos muy dentro, y confiar en los mecanismos institucionales y judiciales para que eso se solvente. Por lo tanto, señora Villagrasa, créame, lo que no vamos a hacer es hablar solo de lo que a ustedes les interesa. Lo que vamos a hacer es contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores. No vamos a ocultarlos, no vamos a mirar para otro lado. Y, sobre todo, no solamente vamos a contarlos, sino que, además, vamos a ocuparnos de esos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villagrasa. Cuando usted quiera. Bueno, ya sabemos que también le dio igual cuando la oposición en bloque le pedimos que dejara de criminalizar a la infancia migrante y ejerciera la responsabilidad institucional que les corresponde como Gobierno. Nos gustaría saber qué es lo que piensa cuando es el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón quien critica los discursos discriminatorios que deterioran la convivencia, cuando la rectora de la Universidad de Zaragoza recuerda que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo no es tirar el dinero, cuando el profesorado de esa misma cátedra denuncia el menosprecio del Gobierno y advierte de los riesgos del supremacismo, cuando Amnistía Internacional rechaza los discursos estigmatizantes, cuando la justicia de Aragón, ayer mismo, usted lo ha nombrado en esta misma tribuna, le pide expresamente que no vincule migración y violencia, y cuando su vicepresidente, al más puro estilo trampista y machista, se encara con una periodista del Heraldo que solo estaba haciendo su trabajo. Estas críticas manifiestan que usted está normalizando una forma de hacer política que enfrenta al Gobierno con sus propias instituciones, lo vemos, con la sociedad y con cualquiera que conserve un mínimo de humanidad. Su vicepresidente tenía la responsabilidad de gestionar un departamento del que dependen la infancia, las personas mayores, personas con discapacidad, familias, la inclusión y los servicios sociales. Un departamento donde debe primar la gestión y no la propaganda. Sin embargo, ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que el Gobierno de Aragón no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad. Ha optado por alimentar el miedo. Muy bien. Nadie niega, y usted lo ha dicho, que haya menores que cometan delitos. Nosotros tampoco lo negamos. Pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección. Lo que debería hacer es poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones, educarlos, protegerlos y, si las leyes no son suficientes, se cambian. Y si es necesario reforzar la seguridad, se refuerza. Y si los recursos son insuficientes, se aumentan. Porque señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales. Y es que, desde que volvió a ser vicepresidente el señor Nolasco, han llegado 14 menores migrantes a Aragón. 14, exactamente lo que decía que iba a impedir. Hizo creer a la ciudadanía y a sus votantes que iba a hacer algo que sabía que él no podía hacer. Por si fuera poco, con lo que presume usted de acatar las sentencias, su vicepresidente afirma que ve irrelevante toda una sentencia del Tribunal Supremo. Esa forma de hacer política ya no es solo responsabilidad del señor Nolasco, es también responsabilidad de quien lo nombró, de quien lo mantiene en el cargo y de quien sigue permitiendo que actúe en nombre del Gobierno. Por eso, señor Azcón, ¿va a mantener al señor Nolasco como vicepresidente de su Gobierno, diga lo que diga? Gracias. Tiene ahora la palabra el presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Villagrasa, ¿tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata? ¿Tanto le costaba pedir disculpas en esta primera intervención?
señala al vicepresidente del Gobierno que está actualmente en el centro de emergencias, como está su portavoz, y tanto le costaba decir, oiga, me he equivocado. Esa es la política que Chunta Aragonesista quiere traer a este Parlamento, la del insulto, la de la mentira y la de creerse en posesión de la verdad absoluta. Mire, señora Villagrasa, le aseguro que nosotros lo que no vamos a hacer es crear grietas en el Gobierno. Porque usted me pregunta sobre mi opinión sobre muchas cuestiones, pero con lo que está pasando hoy en este país, ¿ustedes no reflexionan sobre el apoyo de Chunta Aragonesista al Gobierno de España? Usted, señora Villagrasa, Chunta Aragonesista apoyando una financiación que perjudica a Aragón, apoyando a un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sigena, apoyando que un Gobierno de España esté retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores. Ustedes, desde Chunta Aragonesista, están apoyando a un Gobierno de España hasta arriba de corrupción y que está perjudicando a Aragón. Y ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna. Porque esas leyes de las que usted está hablando son leyes que responden al Gobierno de España. Por eso, señora Villagrasa, usted, a la hora de dar lecciones, cuando no tiene ni siquiera la humildad de pedir disculpas cuando se ha equivocado tan públicamente como lo ha hecho hoy, creo que le incapacita, señora Villagrasa. Muchas gracias. Pregunta 378-26, relativa a la garantía del derecho a la vivienda, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Para su intervención tiene la palabra la señora Bengoechea, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Expresar la solidaridad tanto con el pueblo venezolano como con la población que en Aragón está sufriendo los incendios. Señora Azcón, creo que compartimos que la vivienda es de las principales preocupaciones tanto de la juventud como de la población en general y que ha habido una inactividad, digámoslo así, en los 8 últimos años, pero no solo. Compartimos también, lo decía el otro día el consejero, que es un problema poliédrico que requiere varias soluciones. Y una de ellas puede ser construir vivienda, pero la cuestión clave es cómo, con qué criterios y en beneficio de quién. Pero ¿dónde están las demás soluciones? Porque en paralelo hay que implementar otras que son rápidas, que son sostenibles. Por ejemplo, no hay programa de mediación para asegurar a los pequeños propietarios que cobran de manera segura el alquiler y que tienen en buenas condiciones los inmuebles, o no hay actuaciones serias en materia de rehabilitación de vivienda o de movilización de vivienda vacía. Sin embargo, el artículo 27 de nuestro Estatuto de Autonomía es claro: hay que promover vivienda y hay que hacerlo además prestando especial atención a los jóvenes y a los colectivos más necesitados. Por tanto, yo le pregunto, además de hacer oposición y de evitar cumplir la ley de vivienda, ¿qué van a hacer ustedes para garantizar el acceso y el derecho a una vivienda digna? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Bengoechea, comparto su análisis, por supuesto que sí. No solamente compartimos el análisis de que hoy la vivienda es el principal problema que tienen los jóvenes en nuestra comunidad autónoma, que tienen en todo el país. Pero, señora Bengoechea, cuando usted ahora me hablaba de la vivienda, me venía a la cabeza cuando ustedes han tenido responsabilidades en vivienda. Izquierda Unida ha tenido responsabilidades en vivienda. ¿No se acuerda, señora Bengoechea? En el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, sí, señora Bengoechea. ¿Se acuerda del señor Híjar, señora Bengoechea? ¿Se acuerda del señor Híjar? ¿Se acuerda de ese concejal que lo que hacía era comerse los recibos? ¿Se acuerda? Cuando Izquierda Unida ha tenido responsabilidad para gestionar la vivienda, pusieron a ese señor a gestionar los problemas de la vivienda. Esto no ocurrió hace tanto tiempo y eso es lo que explica que cuando ustedes han tenido responsabilidades en vivienda, ni han construido vivienda, ni han tomado ni una sola vivienda, ni una sola medida efectiva para mejorar los problemas de la vivienda. Así que podemos compartir el análisis, señora Bengoechea, pero la realidad es que cuando a ustedes les toca aplicar políticas con vivienda, lo único que hacen es apoyar al Partido Socialista, que está aplicando las políticas que está aplicando en vivienda, y cuando ustedes tienen la responsabilidad, vamos a mirar atrás y vamos a ver qué es lo que hicieron en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.
Señora Bengoechea, su turno. Me acuerdo perfectamente del bloqueo, sí, que hacían. Si ese es su argumento, es pobre. Mire, señor Azcón, tenemos un problema grave de carencia de vivienda social 100% pública, lo dijo ayer la Justicia de Aragón, pero también el informe CESA. Y lo dicen, vivienda pública permanente, tanto de alquiler como para compra. Pero además Aragón está liderando el ranking de comunidades autónomas donde más ha subido la vivienda y además estamos por debajo de otras comunidades autónomas en vivienda protegida. Pero es que además las rentas bajas, la gente que trabaja pero no llega a los mínimos para acceder a esa vivienda se quedan fuera. ¿Qué hacemos con esta gente? Es ciudadanía de segunda, no tiene derecho a la vivienda. En materia de alquileres no aplican la ley de vivienda en las zonas tensionadas. En otras comunidades autónomas está sirviendo para amortiguar por lo menos la subida de ese precio de los alquileres, pero no contentos con eso, votaron también ustedes en contra de unos 50.000 aragoneses y aragonesas a los que se les caduca el alquiler de aquí a 2027. Parece ser, según nos decía ayer, que las familias de la concertada merecen toda su atención, pero 50.000 aragoneses que están con alquileres y vidas precarias, no. Que, por cierto, señor Azcón, no es el cumplir la ley. Primero, la movilización y la organización social interpone recursos judiciales para que usted luego cumpla la ley. Los recursos judiciales de momento no brotan en el bancal. ¿Le parece a usted, señor Azcón, normal sacrificar equipamientos esenciales para los barrios para que las promotoras se lucren durante muchísimos años, los primeros con dinero público y después para que puedan aumentar los precios de los alquileres a lo que quieran y expulsando de facto a gente que esté viviendo allí que ya no pueda pagar esos precios? ¿Le parece normal lo que está pasando en el bloque de VPO de Jaca o que en Calatayud sus compañeros destinen dinero público a viviendas de uso turístico en vez de a viviendas residenciales? ¿Le parece normal que la alcaldesa de esta ciudad se ría de la juventud diciendo que hay que ahorrar más de 7 años para acceder a una vivienda? ¿Le parece normal todas estas cosas? Ustedes están gobernando y se nos ríen en la cara. Por favor, apliquen las zonas tensionadas, blinden la VPO de manera permanente, regulen los pisos de uso turístico, aseguren alquiler seguro para los pequeños propietarios, aseguren también vivienda digna para rentas bajas y para gente vulnerable, garanticen los solares para los equipamientos de los barrios, movilicen vivienda, rehabiliten vivienda, hagan algo además de titulares de pelotazos de viviendas de lujo y además tengan un poco de responsabilidad con la ciudadanía aragonesa. Gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora Bengoechea, yo casi le agradezco la pregunta, se lo digo con sinceridad, porque hablar de la política de vivienda es comparar no solamente lo que estamos haciendo, sino lo que se ha hecho. Y la realidad, señora Bengoechea, es que usted y su partido apoyó durante 8 años al Gobierno socialista, Xunta Aragonesista tenía la responsabilidad, y en 8 años hicieron algo más de 80 viviendas. La realidad, señora Bengoechea, la realidad es que hoy el Gobierno de Aragón tiene aproximadamente, no llega a 1.300 viviendas destinadas a los alquileres asequibles. Ese es un dato, señora Bengoechea. En toda la historia de la democracia, la política que todos los gobiernos han hecho pensando en la vivienda, para que usted se haga una idea, es que no llega a 1.300 viviendas asequibles. ¿Sabe cuántas impulsamos nosotros cada año? 1.000. Nosotros en estos 3 primeros años vamos a impulsar 1.000 viviendas asequibles cada año. Eso significa que ya hemos trabajado en 3.000 y que con los 4 años que tenemos por delante impulsaremos 1.000 más al año, lo cual sumará 7.000 viviendas de alquiler asequible, pensando especialmente en los jóvenes. Estos son los datos y esta es la verdad, señora Bengoechea. Es decir, nunca un gobierno se ha preocupado tanto de la vivienda como lo está haciendo en la actualidad. Hemos puesto en marcha proyectos para municipios de menos de 3.000 habitantes. Son ya 360 viviendas las que se están construyendo en pequeños municipios. Hemos puesto en marcha una política pensando especialmente en los municipios turísticos. Son 488 viviendas las que ya se han puesto en funcionamiento. Una política pensando en las grandes capitales de nuestra comunidad autónoma. Señora Bengoechea, si usted con un mínimo de objetividad compara
las políticas que ustedes han hecho cuando han tenido responsabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza y pusieron a una persona como el señor Híjar al frente de la Concejalía de Vivienda, o usted ha apoyado a un gobierno socialista que ha hecho poco más de 80 viviendas en 8 años, que nos vengan a hablar de vivienda a nosotros, eso sí que es reírse de los aragoneses. Eso sí que es reírse de los aragoneses. Muchas gracias, presidente del Gobierno. Vamos a pasar a las interpelaciones, pero antes de pasar a las interpelaciones les comunico que han sido retiradas por cuestiones obvias que hemos comentado y que están en la situación del incendio, las preguntas al consejero de Hacienda de la 24 a la 27 y las preguntas al consejero de Medio Ambiente de la 34 a la 37 incluidas. Pasamos ya a la interpelación 226, relativa a la política general en materia de agricultura, ganadería y alimentación para la nueva legislatura y, más concretamente, sobre la situación del incremento de costes generada por la guerra de Irán, formulada a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias Cuartero. Cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, evidentemente, sumarme a ese apoyo y a esa solidaridad. En primer lugar, con el pueblo venezolano que tanto está sufriendo y también pues, con todas las personas desplazadas que están sufriendo ese incendio en la zona de La Litera y de Cinca Medio y con todos los equipos de extinción que están trabajando allí en estos momentos. Esta interpelación, que sabe usted, señora consejera, señora Simón, que solicitamos al inicio de su mandato, tenía que ver con las líneas generales y, evidentemente, ya fueron sustanciadas en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero concretamente tiene que ver con las consecuencias derivadas de la guerra de Irán aquí en Aragón, con esas medidas que el Gobierno de Aragón anunció, que nunca llegó a concretar y que nunca se han puesto en marcha. Y le voy a decir que parece que podemos tener buenas medidas. Parece que podemos tener buenas noticias. Espero que tengamos buenas noticias en las medidas, pero parece que podemos tener buenas noticias en los días porque parece que se está moviendo un poco la cuestión de que pueda llegar a haber un acuerdo de paz, un alto el fuego en Oriente Medio y que se pueda parar por fin esa guerra. Pero, desde luego, cuando las cosas dependen de personajes como el señor Trump o el señor Netanyahu, no se puede asegurar nada. Desde luego, el señor Netanyahu no pone las cosas nada fáciles. Y esta guerra, que no ha servido absolutamente para nada, que no está sirviendo para nada más que para crear víctimas, para generar muerte, para generar desplazados, para generar heridos, porque evidentemente ni ha caído el abyecto régimen de los ayatolás, ni se ha abierto el estrecho de Hormuz, que por cierto estaba abierto antes de la guerra, ni las cuestiones, los problemas que teníamos de inflación todavía se han solucionado. Y, desde luego, nosotros lo que nos interesa son las consecuencias económicas que tenemos aquí en Aragón, las consecuencias económicas que ha habido en todo el mundo en forma de subidas de precios, en forma de subidas de costes, que al final los que pagan son las familias, los que pagan son los autónomos, los que pagan son las empresas y, especialmente en Aragón, con lo importantes que son esos dos sectores, el sector de la logística y del transporte y el sector de la agricultura, de la ganadería y de todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Y la situación, desde luego, para nuestros agricultores y nuestros ganaderos, para algunos de ellos, sobre todo los que se dedican al sector cerealista y al sector de la alfalfa, es muy difícil. Y aunque la guerra se termine mañana, ellos continúan teniendo el problema, porque ellos ya han incurrido en esos gastos de los costes de producción, porque el gasoil les ha subido más de un 30%, porque los fertilizantes han subido para un agricultor entre un 20 y un 50%. Y esos gastos ya los han tenido que hacer. Ahora mismo están muchos de ellos, los del secano, en el momento de la cosecha. Y sabe usted que los precios que se están pagando hoy mismo del cereal no son altos.
son precios anteriores al año 2020. Imagínese, con las dos crisis de inflación que ha habido entre medio, a los agricultores se les están pagando precios del año 2020 y la cosecha de este año no es que esté siendo extraordinaria. Y la gente se pregunta qué es lo que está haciendo el Gobierno de Azcón por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de Azcón por los agricultores? Porque ven como el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan de 80 medidas, 5.000 millones de euros, entre las cuales hay créditos blandos para los agricultores, para los ganaderos, para las empresas, para dar liquidez a esas personas que tienen problemas, a esas empresas que tienen problemas, ayudas directas para el gasoil, con los 20 céntimos que cobrarán cuando pidan la devolución del impuesto de hidrocarburos, ayudas directas por los fertilizantes, 22 euros por hectárea, entre 22 euros por hectárea y 55 euros por hectárea, que van a cobrar, digo que esto no es baladí, porque hay muchas explotaciones que van a cobrar 15, 20, 30.000 euros de ayuda, que desde luego es una ayuda importante para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos. Y mientras esos agricultores ven cómo el Gobierno de España les ayuda y ven cómo cuando vinieron mal dadas en anteriores ocasiones, como con la crisis de la guerra de Putin en Ucrania o como con la crisis del COVID, los gobiernos de Sánchez y los gobiernos de Javier Lambán aquí en Aragón apoyaron, pusieron medidas encima de la mesa y ven cómo mientras en otras comunidades autónomas toman medidas, como en Valencia, en Castilla y León, en Navarra, en el País Vasco, en Cataluña, que ayudan a sus sectores productivos, especialmente al agroalimentario, que es muy importante, aquí no se hace nada. Y ven cómo en comunidades autónomas, concretamente como en Canarias, están dando hasta 220 euros por hectárea a sus agricultores y también a sus ganaderos para el pienso, o en Baleares, que ha puesto 13,5 millones de euros para complementar esa ayuda del gasoil del Gobierno de España, también para los agricultores y también para el pienso. Y la gente se pregunta ¿qué hace el Gobierno de Aragón? Porque el Gobierno de Aragón no hace nada por ellos. No ha movido ni un euro del presupuesto. Y la gente se pregunta por qué otras comunidades ayudan a sus agricultores, a sus familias, a sus empresas y el Gobierno de Aragón no hace nada. ¿Qué se lo impide, señora Simón? ¿Qué se lo impide? ¿Van a poner sobre la mesa medidas reales de ayuda al sector agroalimentario? Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de la consejera. Cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, sumarme a las palabras de apoyo por los sucesos tanto en Venezuela como el fatal incendio que estamos sufriendo. Señor Iglesias, señorías, le agradezco esta interpelación porque nos permite hablar de algo que va mucho más allá de la coyuntura internacional o de una subida puntual de costes. Nos permite hablar del presente y del futuro del sector agrario y agroalimentario aragonés. Como sabe usted, señor Iglesias, yo no vengo de la política profesional. He desarrollado mi trayectoria profesional ligada al sector agrario. Por eso sé perfectamente que detrás de cada hectárea cultivada, que detrás de cada explotación ganadera y que detrás de cada comunidad de regantes hay personas que necesitan certeza, estabilidad y rentabilidad. Y esa es precisamente la política general que va a desarrollar esta consejería durante la legislatura. Una política basada en 5 grandes ejes. El primero, mejorar la rentabilidad de las explotaciones porque, como es obvio, sin rentabilidad no hay futuro. El segundo eje es la simplificación administrativa. Durante demasiado tiempo, agricultores, ganaderos han tenido la sensación de que cada año trabajan más delante de un ordenador y menos horas en sus explotaciones. La Administración tiene que ayudar, no convertirse en un obstáculo. El tercer eje es el relevo generacional. Necesitamos que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse al sector y eso solo será posible si encuentran explotaciones viables, rentables y, sobre todo, con perspectiva de futuro. El cuarto eje es el agua. Usted sabe, señor Iglesias, que Aragón no puede renunciar a las infraestructuras hidráulicas, no puede renunciar a sus regadíos, no puede renunciar a seguir modernizando un recurso tan estratégico. Y el quinto es el eje de la defensa del producto aragonés, porque producir calidad tiene que traducirse en valor añadido y nuestros agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias lo saben. Bien, lo que quiero decir es que desde el inicio de la legislatura, hace poquito, ya hemos comenzado a trabajar en esa dirección. Hemos reorientado el programa de la fruta escolar para reforzar la presencia del producto nacional, hemos logrado la indicación geográfica protegida de la trufa negra de Teruel y estamos avanzando en la protección y valorización de la cereza de Calatayud y de la Aranda.
Y Aragón ha conseguido que Huesca sea la sede de la Gala Michelin 2027, una oportunidad extraordinaria para proyectar la excelencia de nuestros productos agroalimentarios. Mire, señor Iglesias, pero es que además también estamos trabajando sobre cuestiones menos visibles y quizás muchísimo más importantes. Estamos monitorizando permanentemente la situación sanitaria del sector ganadero. Estamos colaborando con otros departamentos para abordar los daños que determinadas especies provocan sobre cultivos y explotaciones. Estamos manteniendo un contacto constante con organizaciones agrarias, cooperativas y representantes del sector para conocer sus necesidades reales. Y llegamos al asunto concreto que plantea esta interpelación. Desde luego, la situación internacional deriva principalmente de un conflicto entre Israel e Irán, que genera mucha incertidumbre, como todos sabemos. Sería muy irresponsable negarlo. Cuando aumenta el precio del combustible, o cuando se encarece el transporte, o cuando existe incertidumbre sobre determinados suministros, las explotaciones agrarias lo perciben de forma inmediata. Claro que les afecta. Pero eso, estamos siguiendo la evolución del conflicto y en contacto permanente con el sector, con los agentes del sector, y lo hacemos analizando los posibles efectos sobre la economía agraria aragonesa. Ahora bien, también debemos actuar con rigor, porque la mejor política agraria no consiste únicamente en reaccionar ante una crisis, consiste en construir un sector fuerte que pueda resistirla, señor Iglesias. Y es que el objetivo de esta consejera y de este Gobierno, señor Iglesias, luego le seguiré contando en la segunda parte el resto de mis explicaciones. Muchas gracias, consejera. Señor Iglesias, su turno. Gracias, señora presidenta. Yo, desde luego, de su intervención solo puedo llegar a la conclusión de que el Gobierno de Aragón nos ha engañado, de que el Gobierno de Aragón nos dijo que tenía un paquete de 56 medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Irán y no se ha puesto en marcha ninguna y no se ha hecho nada. Miren ustedes, nosotros desde el Partido Socialista les propusimos medidas en una proposición no de ley aquí, que por cierto ustedes, la derecha de esta, votó en contra. Bono energético a las familias y empresas, bonificaciones de transporte público, créditos blandos y avales, liquidez para esas empresas y autónomos que lo necesitan, planes de diversificación de mercado, apoyo a las empresas con mercancías varadas por el mundo, como les pasa al sector de la alfalfa, y ayudas directas a los agricultores y ganaderos para complementar las ayudas que está dando el Gobierno de España. La señora Alegría, ya en el mes de marzo, la señora Alegría ya propuso al Gobierno de Aragón tomar todas estas medidas. Y ante una propuesta, yo creo que importante para Aragón, interesante para Aragón, lo que recibió son críticas. Y algunos insultos también. Pero lo que recibió, sobre todo, son críticas por parte de los portavoces del Partido Popular. ¿A ustedes les parece esto de recibo? Que se hagan propuestas en un tema tan importante y lo que se reciban son críticas. Esta es la política que quieren ustedes para Aragón. Este es el respeto que tiene el Gobierno de Azcón para Aragón. Porque cuando salió la señora Alegría, tardó poco tiempo, no sé si el mismo día incluso, la vicepresidenta, por cierto, otrora plenipotenciaria, pero ahora ya no tiene la Consejería de Economía, yo lo entiendo, tenía muchas, pero es verdad que le ha caído otra competencia, que es la de hacer de domadora de fieras desbocadas, como la que tiene sentada al lado. La vicepresidenta, la señora Vaquero, corrió a anunciar un plan de 56 medidas, foto incluida, con los compañeros que desde luego hemos visto que no están. Y la portavoz del Partido Popular, la señora Malín, salió corriendo a criticar, como habitualmente, sin ton ni son, y a sacar pecho de que, hombre, que ya que dice la señora Alegría que hagamos medidas, que ya tenemos aquí un plan de 56 medidas hecho, pues no existe. Ese plan de 56 medidas, o sea, es como la arca perdida, que la llevan buscando siglos y siglos y nunca la encuentra nadie. Aquí la única que ha dicho la verdad, en mi opinión, es la consejera Valle, que es la única que ha dicho la verdad, la nueva consejera de Economía, la consejera Valle, que reconoció en una entrevista en el periódico de Aragón que no hay ninguna de esas medidas, que lo único que hay de las 56 medidas es un informe de una consultoría que, a saber lo que habrá costado,
que eso es el único presupuesto que se ha movido, que lo único que hay de esas 56 medidas es un informe de una consultoría que es que además no es sobre las consecuencias de la guerra de Irán, que es sobre otras muchas cuestiones. Desde luego, aquí alguien no ha dicho la verdad. Y he de reconocer que el Gobierno de Azcón es fiel al estilo de su presidente, que siendo alcalde de Zaragoza no hizo nada más allá de criticar al Gobierno de España y a los rivales políticos, y siendo presidente del Gobierno de Aragón no hace nada más allá de criticar al Gobierno de España y a sus rivales políticos. Pero, señora Simón, no se contagie usted del estilo azconiano de criticar, pedir a los demás que hagan y no hacer nada. Si ustedes consideran insuficientes las medidas del Gobierno de España, compleméntenlas. Si ustedes consideran que las ayudas de otras comunidades autónomas son acertadas, cópienlas. Si no se les ocurren medidas propias para Aragón, utilicen las que les proponemos desde el Partido Socialista, porque hagan algo de una vez, porque mientras ustedes anuncian estudios, pagan consultorías o prometen medidas que no existen, en Aragón los agricultores, los ganaderos y las empresas agroalimentarias siguen pagando los elevados costes de la guerra de su adorado Donald Trump. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Es el turno de la consejera. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, sí, mucha medida, pero del gasoil desde el 15 de marzo nadie sabe nada. No hay dineritos en las cuentas ingresadas, ¿eh? ¿Sabe cuáles son los verdaderos problemas estructurales del campo aragonés? No estarán. Son Bruselas y Madrid, señor Iglesias. Y creo que ese es el debate de fondo que hoy deberíamos tener aquí. La guerra de Irán puede afectar al precio del combustible, al transporte internacional, a determinados insumos y a la estabilidad de los mercados energéticos. Pero el agricultor aragonés sabe perfectamente que el problema no empieza ahí, señor Iglesias. El agricultor lleva años viendo cómo suben sus costes, llevan años viendo cómo se multiplica su burocracia, llevan años viendo cómo se le exige más requisitos, más controles, más papeles, más registros y más obligaciones. Llevan años viendo cómo se le pide producir más caro, competir con menos herramientas y vender en un mercado donde entran productos de terceros países que no soportan las mismas exigencias, señor Iglesias. Y por eso sabe usted que no lo provoca Irán. Eso lo ha provocado decisiones políticas. Decisiones políticas tomadas en Bruselas. Decisiones políticas asumidas por el Gobierno de España, señor Iglesias. Y decisiones políticas respaldadas por su partido, el Partido Socialista, y por su familia política en Europa. Porque hablemos claro, señor Iglesias. El PSOE no puede venir hoy aquí a mostrarse preocupadísimo por los costes del campo aragonés, mientras su grupo en Bruselas defiende la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de la biodiversidad y toda una arquitectura normativa que ha convertido al agricultor y al ganadero en sospechoso permanentemente. Se les exige producir, pero cada vez se les ponen más trabas para producir. Se les habla de sostenibilidad, pero cada vez les quitan más rentabilidad. Se les habla de futuro, pero se les impide competir. Se les habla de relevo generacional, pero se les entrega un modelo tan burocrático, tan caro y tan incierto que muchos jóvenes, antes de incorporarse, se lo piensan 2 y 3 veces. Esa es la realidad, señor Iglesias, y usted y sus compañeros, los socialistas, lo saben. No se puede legislar en el campo. No se puede legislar contra el campo, hay que legislar con el campo. Y es que aquí, donde aparece la diferencia de fondo entre ustedes y nosotros, es aquí donde aparece. Ustedes confían en más regulación. Nosotros confiamos en quienes producen. Ustedes creen que el campo necesita tutela permanente. Nosotros creemos que necesita respeto, rentabilidad y libertad para trabajar. Ustedes hablan de transición ecológica, pero demasiadas veces esa transición acaba significando más costes para el agricultor, más dificultades para el ganadero y más ventajas para producir para productos importados. Y esto nos lleva a otro asunto fundamental, la competencia desleal.
Porque no se puede defender el campo aragonés en Zaragoza y apoyar en Bruselas o en Madrid acuerdos que perjudican al campo aragonés, señor Iglesias. No se puede decir aquí que preocupa los costes por el conflicto iraní y después respaldar políticas que permiten la entrada de productos de terceros países producidos con condiciones que aquí no aceptaríamos. Es decir, una competencia desleal. Quienes impulsan Mercosur no pueden presentarse después como defensores del campo. Y el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado en esa dirección. Sánchez y el PSOE han abrazado esa Agenda 2030. Sánchez y Pilar Alegría han defendido las políticas climáticas que endurecen la producción. Sánchez y Pilar Alegría han acompañado las grandes decisiones europeas que han incrementado la presión sobre el campo. ¿Sí o no, señor Iglesias? ¿Es así? Lo que no se puede hacer es que el Partido Socialista apoye en Madrid y en Bruselas las políticas que elevan los costes después venir aquí a preguntar por las consecuencias, señor Iglesias. Usted no puede actuar como si fuera un mero espectador. Son parte del problema. De hecho, hoy en España son el problema. Para que le quede claro, esta consejería va a hacer exactamente lo contrario a lo que quieren ustedes que hagamos. Vamos a escuchar al sector. Vamos a reducir la burocracia, vamos a defender al producto aragonés, vamos a exigir competencia desleal, vamos a defender el agua, vamos a trabajar por el relevo generacional, vamos a impulsar la rentabilidad de las explotaciones y vamos a llegar a la negociación de la próxima PAC con una posición clarísima. Aragón no aceptará una PAC que castigue al productor, que recorte fondos y que aumente la carga administrativa y que convierta al agricultor en un gestor de formularios. Y también, que le quede claro, no vamos a engañar al sector, señor Iglesias, ni vamos a hacer anuncios vacíos, ni vamos a prometer ayudas sin garantías y, por supuesto, no vamos a convertir una crisis internacional en un escaparate político y mediático. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la interpelación número 2726, relativa a las medidas previstas por el Departamento de Sanidad para garantizar la asistencia sanitaria en periodos estivales y, en particular, para este próximo verano, formulada al consejero de Sanidad por la señora Rodrigo Pla, del Grupo Parlamentario Socialista. Bien. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. De nuevo le interpelo hoy sobre una cuestión que entiendo que por los meses en los que estamos, por las fechas en los que estamos, está más de actualidad que nunca. Porque hablar de la sanidad aragonesa en pleno inicio del verano es hablar de la capacidad de nuestro sistema sanitario para responder cuando más se le exige, precisamente en estos meses estivales. Es un momento complicado, no es nuevo de este año, eso me imagino que podemos coincidir, pero lo cierto es que afrontamos este verano con una preocupación cada vez más evidente, la falta de profesionales. Creo que es una preocupación de absolutamente todas las personas que estamos aquí. Llevamos semanas con noticias sobre reorganización de consultas, dificultades para cubrir vacaciones, cierre temporal de algunos consultorios, reducción de actividad asistencial y cierre de camas y plantas hospitalarias antes en el tiempo de lo que venía siendo habitual. Somos conscientes que en estos meses se cerraban una serie de plantas, sobre todo para hacer cuestiones de mantenimiento, pero es cierto que usted nos reconocerá que ahora mismo se está realizando incluso en las fechas anteriores a las que venía siendo habitual. Y todo ello ocurre cuando Aragón se prepara para un verano histórico en cifras de visitantes. Más de 3 millones de personas, cifraba algún consejero, en un año donde se vivirá un hecho histórico, el eclipse solar, y donde Teruel será una zona privilegiada de observación, además de grandes concentraciones a las que ya venimos estando acostumbrados en otros espacios, como por ejemplo el Pirineo. Pero es que además de los turistas que nos visitan, no podemos olvidarnos de la gente que vive en nuestros pueblos, de familias que se agrupan en torno a las casas familiares y la exigencia del sistema sanitario en la época estival. Por esto, hoy queremos saber cuál es la planificación de la Consejería de Sanidad para garantizar una correcta atención sanitaria suficiente y de calidad, que no se encuentre centrada solamente en lo extraordinario, sino que garantice la asistencia ordinaria. La situación real de los centros de salud, de los hospitales, de las plantillas, deben garantizar la asistencia sanitaria de los aragoneses y también de los visitantes durante los próximos meses. Por todo ello, le interpelo hoy y espero su respuesta. Muchas gracias. Señor consejero, su turno.
Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la desactivación de camas hospitalarias durante los meses de verano constituye una práctica extendida y consolidada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. No se trata de una medida singular de Aragón, sino de una política de gestión sanitaria común en todas las comunidades autónomas, orientada a adecuar la capacidad asistencial a la demanda real en cada periodo. Las razones identificadas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud son descenso de la presión asistencial hospitalaria, menores ingresos por patologías agudas estacionales, desplazamiento debido a las vacaciones estivales, especialmente en zonas no costeras y poblaciones altamente urbanizadas, vacaciones regladas del personal sanitario, aprovechamiento del periodo estival para el mantenimiento y renovación de infraestructuras y tecnología sanitaria, así como para la realización de obras. Y también la reprogramación de la actividad hacia una cirugía ambulatoria sin ingreso. Es decir, la desactivación de camas responde principalmente a criterios de planificación de recursos basada en series históricas de utilización. Esta situación no es nueva, es una situación estructural e histórica en toda España. El Plan de Aragón presenta algunas características relevantes. Primero, el cierre se producirá según una temporalidad progresiva en los meses de junio y septiembre, con máximos en las semanas centrales de agosto. Es decir, la desactivación de camas no es generalizada. Capacidad de reactivación inmediata en caso de aumento de la demanda y una planificación basada, como he dicho antes, en series históricas de ocupación hospitalaria. Se trata, por tanto, de un ajuste dinámico, reversible y planificado y no de una reducción estructural. En definitiva, es una medida técnica habitual y común en todas las legislaturas, a todos los gobiernos y en todas las comunidades autónomas. La hemeroteca es clara. En el verano de 2017, en Aragón, se desactivaron 607 camas. En el año 2026, en el periodo máximo de desactivación, serán 599 camas. Por otra parte, quiero destacar un aspecto importante que he mencionado. Se trata del aprovechamiento de este periodo para la realización de operaciones de mantenimiento y obras en los establecimientos hospitalarios. Por ejemplo, este verano se aprovechará para el inicio de la obra del primer quirófano híbrido en un hospital público de Aragón, concretamente en el Hospital Miguel Servet. Obras que comienzan ya el 29 de junio y que supondrán un gran avance para nuestra sanidad. Un quirófano con tecnología de diagnóstico por imagen de última generación, como resonancia magnética, TAC o angiografía, que permite realizar procedimientos de cirugía, diagnóstico, tratamiento y verificación en un mismo espacio y en un único acto quirúrgico. La inversión asciende a más de 1,7 millones de euros. Señorías, la gestión sanitaria en verano no se puede abordar desde la confrontación política, sino desde el rigor y la planificación. Y, por nuestra parte, seguimos trabajando en garantizar y mejorar la asistencia a todos los aragoneses. Muchas gracias. Señora Rodrigo, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, bien, ya he comenzado diciéndole que estaba de acuerdo con usted. De hecho, como sanitaria lo conozco perfectamente, el cierre de camas que es habitual en los meses estivales. Estamos hablando de cuándo y de qué manera se hacen esas cuestiones. También le digo una cosa, le he preguntado por otras cuestiones que aquí no han aparecido, no sé si lo ha hecho conscientemente o realmente, una vez más, el mundo rural, la sanidad en los pueblos y la gente que está en el mundo rural absolutamente no tiene ningún tipo de importancia para el consejero de Sanidad. Si uno le escucha, podría pensar que Aragón afronta un verano
perfecto, el mejor verano sanitario de su historia, pero es que luego aparece la realidad. Y la realidad es bastante menos triunfalista y con bastante menos normalidad de la que usted ha expresado. Porque, mire, la mejor forma de medir la salud de un sistema no es lo que dice el Gobierno en este caso, sino lo que dicen los pacientes y los profesionales. Porque pregunte usted a los profesionales, por ejemplo, o a los pacientes del rollo Villanova, profesionales que están ya denunciando que habitualmente se cierran las plantas efectivamente del 15 de junio al 15 de septiembre y el 31 de mayo ya había una planta cerrada en el rollo Villanova. ¿Y eso qué ha producido? Usted dice, es que hay menos presión asistencial. No, no hay menos presión asistencial. Lo ha dicho la señora Alegría. Hay 17 pacientes en urgencias ahora mismo esperando ser reubicados. ¿Por qué? Porque también ustedes han cerrado 15 días antes de lo habitual la planta del Hospital Camas en el Hospital Provincial, donde muchas veces son derivados. Por lo tanto, señor consejero, esto no entra dentro de una normalidad. El cierre para mantenimiento, sí que se cierren plantas un mes antes, no entra dentro de una normalidad. Pero es que yo también le quiero hablar de los pueblos y de los municipios donde no hay hospitales. Quiero hablarle de los vecinos y profesionales del centro de salud, por ejemplo, de Bujaraloz o de Candasnos, que llevan 3 años denunciando que cuando ocurre un accidente hay un solamente equipo médico que tiene que salir a atender el accidente y que el ambulatorio o el centro de salud se queda totalmente descubierto. Pregúntele a ellos lo que es la normalidad. O dígaselo al equipo del Centro de Salud de Tamarite de Litera, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, a los vecinos de Alcampel, de Alto Ricón, de Valdeellou, de Camporrés, de Castillón Roy, de San Esteban de Litera, de Bencillón, que también arrastran la amortización de plazas y que si ya supone la rémora de un médico menos, imagínense cuando los pueblos están llenos de gente. O dígaselo a los turolenses que, eso sí, conocemos por parte del Gobierno de Aragón un despliegue sin igual para la observación en esos 7 puntos de observación del eclipse entre Teruel y Zaragoza. Lástima que en este despliegue también sanitario, que también así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, lástima que no se hayan acordado de los vecinos de Cantavieja, de La Iglesuela, de Tronchón, de Pitarque, de Mirambel, una zona preciosa del Maestrazgo, donde usted sabe además que hay un incremento de turismo muy importante y por eso nos alejamos, pero que llevan 2 años denunciando que la emisora Tetra, para que no lo sepan, ahora les explicaré, pues que la emisora Tetra no está en funcionamiento. La emisora Tetra es una emisora que sirve para coordinar los equipos de salud con la comarca y con los equipos de emergencia. ¿Para qué? Por supuesto, esperemos que no ocurra algo desgraciado como ha pasado en Tamarite, se puedan mantener en contacto y comunicar al resto de ayuntamientos. Bueno, pues llevan 2 años denunciando que este aparato no funciona. O pregunte, por ejemplo, a otros vecinos de la zona, por ejemplo, de la Ribagorza, del Valle de Benasque, pregunte cuando les han comunicado que el ambulatorio de Seira, por ejemplo, va a cerrar durante los meses de verano. Aquí le pregunto esta decisión a qué se ha debido, o por ejemplo que en la Puebla de Roda han pasado a tener médico desde esta misma semana, un día a la semana. ¿Qué pasa? Pues más gente en el valle, menos servicios, peor calidad y verse abocado al traslado obligatorio a otros espacios en caso de accidente. Podríamos hablar también de la falta de radiólogos varios fines de semana durante el mes de mayo y junio en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, por ejemplo. Explíquenos eso a qué se debe. Es cierto que hay unas bajas, pero esas bajas porque no están cubiertas. Les recuerdo que el Hospital San Jorge de Huesca cubre toda la zona del Pirineo, casi nada, un GREIN que prácticamente día a día traslada pacientes heridos, accidentados al Hospital de San Jorge. Bien, pues tenemos ahora mismo radiólogo una fin de semana al mes. Explíquenos por qué. O el cierre de plantas por la falta de enfermeras. Aquí no echará la culpa a Pedro Sánchez y a los médicos, me imagino. Falta de enfermeras. Lo digo por no buscar la excusa fácil. Ustedes llevan meses hablando de éxito en materia sanitaria y los problemas estructurales, lo cierto es que siguen estando exactamente donde estaban. Usted me dijo en la anterior interpelación que estaban haciendo un esfuerzo histórico a nivel de plantillas. La pregunta es, ¿ha servido para resolver el principal problema de la sanidad aragonesa? Yo le respondo, no. Y a la vista está. ¿Hay más médicos de familia ahora mismo en los centros de salud que hace un año? Hace un año, le digo. No. ¿Hay más capacidad para sustituir vacaciones
¿Qué hace un año? A la vista está que no, porque aumentamos los periodos de cierre de plantas. Una parte también, usted lo ha dicho, es debido a las vacaciones de los profesionales. ¿Por qué siguen cerrándose consultas, consultorios y camas si la situación es tan buena como usted dice? ¿Por qué alargamos el tiempo de cierre? Mire, cuando ustedes llegaron al Gobierno, ustedes prometieron, entre otras cosas, reforzar la atención primaria. Y hoy seguimos hablando, una vez más, de consultorios que cierran, consultas que se reorganizan, agendas saturadas y dificultad para cubrir vacaciones. Por cierto, ¿por qué no se ha aplicado con tiempo suficiente esa tercera fase del decreto de medidas extraordinarias que está destinada solo y exclusivamente a la atención primaria? Si vamos cara a un verano. Al final, la gente que acude al hospital en los meses de verano es muy puntual, usted mismo lo ha dicho, porque se reduce mucha actividad incluso quirúrgica. Pero ¿qué pasa con los centros de salud y con la atención primaria? Eso es lo que ahora mismo nos preocupa. Le pido, por favor, que hablemos también de eso, no solamente de hospitalaria. Al final, ustedes han dedicado enormes esfuerzos a actuar sobre las consecuencias, pero no sobre las causas. Han gastado casi 5 millones de euros en externalizaciones y 0 euros en creación de nuevas plazas, porque usted sabe que el decreto de plazas de difícil cobertura no son creación de nuevas plazas, sino coberturas de las ya existentes. Han dedicado esfuerzo económico a vender la sanidad en lugar de reforzar la estructura pública. Usted puede derivar una consulta de especialista, es cierto que la puede derivar, lo que no puede derivar es la atención primaria de un municipio, de un pequeño pueblo. Usted puede concertar una prueba diagnóstica, como por ejemplo están haciendo en Jaca, pero lo que no puede concertar es la presencia diaria de un médico de cabecera en un centro de salud o un ambulatorio. Por eso resulta especialmente llamativo que hoy, pues bueno, no estemos hablando de finalizo ya, de esa atención primaria. Porque una sanidad pública y fuerte no se mide en la cantidad de actividad que se externaliza. Señora se mide, Rodrigo, tiene que ir acabando. Por la capacidad de retener talento, de reforzar las plantillas. Y hoy, desgraciadamente, sigue siendo la gran asignatura pendiente de este Gobierno, garantizar asistencia en cualquier rincón de Aragón. Gracias. Señor consejero, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, se refiere su señoría a la escasez de profesionales. Efectivamente, yo lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. En determinadas especialidades hay una escasez de facultativos, situación que no es exclusiva de Aragón, sino que lo es de todo el territorio nacional. Pero esta situación no es nueva. Estamos sufriendo la falta de planificación, la falta de responsabilidad y la falta de visión del Gobierno de hace 10 años, que es el tiempo que se tarda en formar un profesional especialista. Esta es la realidad. Falta de planificación y de visión. Frente a ello, este Gobierno es el que está gestionando con responsabilidad y planificación. Hoy ya tenemos 1.712 trabajadores más que en el año 2023. Me habla de centros en el ámbito rural. No sé, en la Pola de Roda, por ejemplo, había un puntuación continuada que ustedes cerraron. Me habla también de emisora Tetra. De eso, pues bueno, yo personalmente he sido uno, en mi anterior responsabilidad me he encargado de implantar la red Tetra. O sea que estaban todas activas, todas. Siempre hay fases de ampliación, pues quizás esté en esta fase de ampliación. No conozco en este momento la situación de esa estación. Hemos aumentado casi en un 70% a las plazas de medicina. Cuando hablo de planificación y de responsabilidad futuro, un 70% de plazas de medicina en nuestras facultades. 245 plazas en 2023, que hemos pasado a 410 plazas de medicina en 2026. 165 plazas más. Un incremento histórico de plazas de medicina en Aragón. Mientras que en 8 años, del 2015 a 2023,
se aumentaron únicamente 20 plazas. Esto es responsabilidad, esto es planificación. En el próximo curso estaremos formando médicos en las 3 provincias de Aragón. Estamos trabajando para que el Ministerio nos apruebe más plazas MIR. Las plazas MIR son la cantera de los futuros profesionales. No tendremos más profesionales si no se forman más MIR. Necesitamos que desde el Ministerio se flexibilicen los criterios MIR para formar más profesionales. Estamos trabajando para que todos nuestros hospitales generales sean universitarios. Este verano, cuando usted se refiere a falta de profesionales, vamos a contratar más de 1.000 enfermeras y enfermeros para cubrir las vacaciones. Esto es planificar y pensar en el futuro de Aragón. Garantizamos la asistencia mediante el trabajo en red de todos los recursos, tanto de primaria como de hospitalaria, y en su caso, con la concertación. Quiero aprovechar la ocasión también para puntualizar unas declaraciones que hizo la señora Alegría a la puerta del Hospital Miguel Servet el pasado día 9 de junio, en referencia al ajuste de la capacidad estival. Falsedades que intentan crear una alarma social con afirmaciones que más que no son verdad, es que son mentira. Su señoría dijo que se iban a cerrar las consultas externas de oncología y que iban a faltar 6 especialistas oncólogos en el Servet. Mire, el Servicio de Oncología de Miguel Servet dispone de 24 profesionales. Por cierto, un excelente equipo de gran prestigio en su ámbito. Solamente uno de ellos está de baja temporal por enfermedad y hay 3 altas de profesionales de contrato programa por encima de plantilla. Es decir, que las consultas externas y los tratamientos de oncología, lejos de suspenderse, están garantizados en el periodo estival. Es mentira que falten 6 oncólogos en el Servet. La única actividad suspendida ha sido consecuencia de la mala gestión del Ministerio de Sanidad con la huelga contra el Estatuto Marco. Esa es lo que está provocando los problemas de asistencia de Aragón. Me habla también de la privatización, me ha nombrado. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones. El presupuesto de la actividad quirúrgica concertada supone el 0,3% del salud. Allí donde ustedes gobiernan, en Cataluña, ya lo dije, de 67 hospitales, solamente 8 son públicos, los demás son concertados. En Navarra gastan en concertación 73 millones de euros. Nosotros aquí gastamos 8 millones de euros, el 6% de su presupuesto. En Asturias, el 6,2% del presupuesto. En País Vasco, el 6%. En Castilla-La Mancha, el 5,1% del presupuesto. En Aragón, el 0,5%. No sé de qué hablan. El otro día también hice mención al concierto que ustedes tienen con Muface. 1.600 millones de euros, 1.600 millones de euros al año. Sanidad privada para atender a funcionarios públicos. ¿Es esto coherente? Nada más, señoría. Muchas gracias. Gracias, consejero. Interpelación número 29 relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de convivencia escolar, bienestar emocional y salud mental del alumnado, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada señora Casas Foz del Grupo Parlamentario Popular. Su turno, señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, la convivencia escolar, el bienestar emocional y la salud mental del alumnado se han convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestro sistema educativo. No hablamos de una cuestión secundaria, hablamos de cómo están nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Hablamos de si se sienten seguros en el aula, de si saben pedir ayuda, de si los centros cuentan con las herramientas suficientes para detectar a tiempo una situación de acoso, de aislamiento, de sufrimiento emocional o de riesgo para la propia integridad del menor. El pasado 8 de junio, en el Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar, conocimos datos que deben preocuparnos y estoy segura de que nos ocupan. Han aumentado los protocolos activados por acoso escolar y también los vinculados a ideación suicida.
Son cifras que no pueden despacharse con frialdad administrativa, porque detrás de cada protocolo hay un alumno, hay una familia, hay un centro educativo y unos profesionales intentando dar respuesta a una situación compleja. Es cierto que un aumento de protocolos puede tener distintas lecturas. Puede indicar que efectivamente hay más casos, pero también que se detecta mejor, que existe más sensibilidad, que los centros actúan antes o que las familias y los alumnos se atreven más a comunicar lo que está pasando en las aulas. Pero en cualquier caso, la conclusión es clara. El sistema tiene que estar preparado para responder y tiene que hacerlo con rapidez, con rigor, con humanidad y con recursos suficientes. Los centros educativos no son únicamente lugares donde se adquieren conocimientos o contenidos académicos. Son espacios de convivencia, de socialización y de desarrollo personal. En ellos se aprende a leer, se aprende a escribir o a resolver problemas matemáticos, pero también se aprende a relacionarse con otros, a gestionar conflictos, a convivir con la diferencia y a afrontar situaciones de presión emocional. Por eso, hablar hoy de educación exige también hablar de bienestar emocional, porque difícilmente puede aprender un alumno que tiene miedo, que sufre acoso, que se siente solo, que vive angustiado o que no encuentra un adulto al que acudir. Por ello, queremos saber qué diagnóstico hace desde su departamento sobre la situación que están viviendo en el ámbito escolar los alumnos, qué evolución están observando en los últimos cursos y qué necesidades les están trasladando los equipos directivos, los docentes, los orientadores y las familias con respecto a esta cuestión. También queremos preguntarle por la aplicación de la orden aprobada en el mes de abril por su departamento, orientada precisamente a reforzar la actuación urgente ante situaciones de acoso entre iguales. Queremos saber si esta nueva regulación está ayudando a los centros y si está agilizando los mecanismos de respuesta. Porque los protocolos son imprescindibles, sí, pero un protocolo por sí mismo no resuelve un problema. Tiene que ir acompañado de formación, de apoyo técnico, de orientación suficiente y de coordinación con otros servicios. Y esta es una cuestión esencial. No podemos pedir a los docentes y a los equipos directivos que afrenten solos situaciones cada vez más complejas. Los centros educativos necesitan respaldo, necesitan profesionales especializados, también necesitan canales claros de comunicación, necesitan saber qué hacer, cómo hacerlo y a quién acudir cuando una situación supera el ámbito estrictamente escolar. Por eso le preguntamos también por la orientación educativa y por los recursos especializados en convivencia, salud mental, trastornos de conducta, necesidades específicas o atención de situaciones de especial vulnerabilidad. No hablamos solo de intervenir cuando el problema ha estallado, hablamos sobre todo de cómo poder prevenir ese problema, de educar en respeto, en gestión emocional, en resolución pacífica de conflictos y en un uso responsable de las redes sociales. Porque hoy día muchos de los problemas que llegan a las aulas no empiezan ni terminan en ellas. Continúan en el móvil, en las redes sociales, en la exposición digital permanente y en dinámicas digitales que muchas veces familias y docentes tienen dificultades para controlar. Por eso queremos conocer qué programas está impulsando el Departamento en materia de bienestar emocional, convivencia positiva y prevención del acoso y del ciberacoso. Y también queremos hablar de las familias, porque muchas de ellas no saben cómo actuar cuando detectan cambios de conducta, aislamiento o ansiedad en sus hijos. Y ahí la Administración también puede y debe ayudar, con formación, con información accesible, con orientación y con canales claros de acompañamiento. No se trata de sustituir a las familias, los hijos son de sus padres, pero se trata, eso sí, de apoyarlas. Y finalmente, señora consejera, hay una cuestión que nos parece clave y que sabemos por la que usted ha abogado siempre. La coordinación entre educación, sanidad y servicios sociales. Porque los centros pueden detectar y acompañar, pero hay situaciones que requieren de intervención especializada. Y cuando hablamos de salud mental infanto-juvenil, los tiempos importan, la coordinación importa y la respuesta temprana importa. Por eso queremos saber si el Gobierno de Aragón está trabajando en circuitos más ágiles entre los centros educativos y los recursos de salud mental. Si está reforzando los mecanismos de coordinación, se plantea recuperar o impulsar equipos técnicos específicos que sirvan de apoyo a los centros ante situaciones especialmente graves o complejas. La convivencia escolar, el bienestar emocional, la salud mental del alumnado no pueden abordarse únicamente desde la urgencia ni desde la reacción ante los casos más graves. Requieren de una política clara, estable y evaluable. Por todo ello, señora consejera, le preguntamos, ¿cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de convivencia escolar, bienestar emocional y salud mental del alumnado? Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Señora consejera, es su turno. Gracias, presidenta. Gracias, señora Casas. Gracias por traer a esta Cámara un debate que efectivamente afecta en gran medida a nuestros escolares, un debate que preocupa a las familias y que, por lo tanto, debe ocupar a la Administración educativa de este Gobierno.
Estos son los debates que detrás del ruido realmente importan a las familias e importan a nuestros docentes. Y está bien que las Cortes, como altavoz, sirvan para poner de manifiesto los datos y las acciones y, por supuesto, esa preocupación que tenemos como sociedad. Como bien ha expuesto, son muchos los estudios que nos hablan del empeoramiento del bienestar emocional de los alumnos y del deterioro de su salud mental. Por supuesto, esto tiene una afección directa en la convivencia de nuestros centros y todas ellas condicionan, sin lugar a dudas, el buen desarrollo académico de los alumnos. Pero no olvidemos que, al final, lo que se traslada a las aulas es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Tenemos el reto de afrontar una cuestión clave para el buen desarrollo tanto académico como personal de los aragoneses más jóvenes, haciendo de los centros escolares espacios protectores, como decía usted, donde los jóvenes se sientan a gusto y seguros. Y es importante que no nos tapemos los ojos, señorías, ante esta realidad. Los datos no son positivos y así lo pudimos ver en el último Observatorio Aragonés de la Convivencia y contra el Acoso Escolar, que se celebró el 8 de junio. No obstante, antes de desgranarles los datos de nuestra región y contextualizar el problema, es importante dejar claro que Aragón no se aleja de la realidad nacional. Atendiendo al séptimo informe del proyecto EMO, del Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil, revela que 1 de cada 8 niños y adolescentes presentan niveles elevados de ansiedad y en torno al 5% síntomas compatibles con la depresión o problemas de conducta alimentaria. Si hablamos de conductas suicidas, un 10% reconocen haber pensado en quitarse la vida y 1 de cada 20 lo ha considerado seriamente. En cuanto a autolesiones, 1 de cada 14 son los que han pensado en hacerse daño sin intención de quitarse la vida, de los cuales el 70% lo han llevado a cabo al menos una vez. Y lo más preocupante, la edad media de inicio de las autolesiones se ha adelantado a los 12 años. Es decir, tenemos a niños de sexto de primaria, estamos hablando de una media que se provocan ya autolesiones. Si atendemos a los datos que se presentaron en el observatorio y que desde ese mismo día son públicos en la web del Departamento, durante el presente curso se han activado 550 protocolos de acoso escolar, lo que supone un incremento de 164 casos con respecto al curso anterior. Este repunte responde principalmente a 3 factores constatados: un innegable efecto espejo por hechos mediáticos acontecidos en otras comunidades autónomas, un profesorado mucho más formado, sensibilizado y dotado de herramientas de detección precoz y, de forma decisiva, la flexibilización de nuestros protocolos para actuar preventivamente ante el más mínimo indicio razonable, poniendo el foco en la detección e intervención educativa. En cuanto a la salud mental e ideación suicida, en el informe existe una tendencia ascendente desde el curso 2021-2022. En el actual curso 25-26 se han registrado 1.096 protocolos por riesgo de ideación suicida, que a principios de junio superaban ya los 758 del periodo anterior completo. Un total acumulado de 3.569 casos que han afectado al 59,4% de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma en los últimos 5 años. Como les apuntaba, estamos ante un fenómeno creciente que exige una respuesta inmediata, coordinada y desprovista de color político. Una cuestión, les vuelvo a insistir, que nos ocupa y que nos preocupa. ¿Y cómo nos ocupa, señorías? Pues, por ejemplo, actualizando y simplificando los protocolos. En el caso del protocolo contra el acoso escolar, vamos a aliviar la carga burocrática que retrasa las respuestas en los centros. Con ello vamos a conseguir que se activen en 24 horas. Los equipos directivos tienen la obligación legal de activar el protocolo ante cualquier indicio razonable en un plazo máximo de 24 horas. Se reduce la burocracia, pasamos drásticamente de 10 anexos documentales a solo 4, estructurados en fases nítidas: apertura, conclusiones, plan de intervención y seguimiento.
y plazos rigurosos. El procedimiento general tendrá una duración máxima de 10 días lectivos para garantizar una intervención rápida y eficaz, prorrogable cuando el caso sea complejo y previo visto bueno de la inspección educativa. Otra de las cuestiones claves son los programas educativos que favorezcan el bienestar emocional de nuestro alumnado. Los datos nos demuestran que a partir de tercero de la ESO, precisamente donde están implantados nuestros programas piloto, empieza a descender la incidencia del acoso y el malestar emocional. Por ello, el próximo curso ampliaremos el alcance de nuestros 3 pilares preventivos que ya beneficia a miles de alumnos en 74 centros. El programa Rebien, el programa GENCA y el programa de educación responsable. En cuanto a los profesionales, para el curso 2026-2027 se incrementan los recursos humanos de la red de orientación, con plazas especializadas de refuerzo continuo. Así, en el equipo de convivencia se va a incorporar especialistas de orientación y en formación y orientación laboral, consolidando la plantilla. En el equipo TEA se crean 5 nuevas plazas, 2 en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel. En el de discapacidad, una plaza de orientación, consolidando el equipo. En el trastorno mental y de conducta, una plaza de maestro de pedagogía terapéutica destinado a Zaragoza, manteniendo la apuesta por un equipo importante en el engranaje educativo. Una de las cuestiones que más ayudan a erosionar la convivencia entre nuestros alumnos y que fomenta el aislamiento es la tecnología, especialmente el mal uso de las redes sociales. Y esto, estarán de acuerdo conmigo, es una de las principales preocupaciones que tenemos los padres. El uso intensivo de estos dispositivos puede llegar a desencadenar problemas de autoestima, depresión y aislamiento social. En este reto no podemos dejar a las familias solas. Para acompañarlas en el abordaje de los riesgos del entorno digital y las redes sociales, vamos a implementar 2 importantes novedades en la plataforma educativa institucional. En la plataforma Educar se van a lanzar cursos gratuitos, abiertos y de libre acceso dirigidos a los padres y madres en inteligencia artificial y el uso responsable y saludable de dispositivos tecnológicos. Vamos a contar con un itinerario de bienestar y protección con contenidos específicos y pautas accesibles sobre salud mental infanto-juvenil vinculada a los entornos digitales. Y, por último, vamos a desarrollar píldoras formativas relacionadas con la salud mental de nuestros hijos. En definitiva, señorías, este Gobierno es sensible con la situación de bienestar de nuestros jóvenes. La pandemia ha marcado un antes y un después en su salud mental. El aislamiento social producido como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas tuvo como consecuencia la permanencia en los domicilios y está obligándonos a afrontar todos los retos que les he ido desgranando. Conseguir que nuestros jóvenes no se aíslen, que mejoren su tolerancia a la frustración, que hagan un buen uso de las tecnologías, que sepan expresarse emocionalmente, nos ayudará sin duda a mejorar la convivencia en nuestras aulas, su bienestar emocional, a fortalecer su salud mental y a cuidar a los ciudadanos del futuro. Siendo conscientes del importante reto al que nos enfrentamos, somos también plenamente conscientes de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos caminar de la mano de las familias, pero también de otras instituciones y entidades sociales que también trabajan con nuestros alumnos y sus familias y, por supuesto, con otros departamentos, como decía la señora Casas, del Gobierno de Aragón. En este sentido, aprovecho para anunciarles que a partir del 1 de septiembre se va a dar un impulso a la Unidad Técnica de Salud Mental, una unidad que nació en el Departamento de Educación y que contaba con el apoyo puntual de profesionales de la Dirección General de Salud Mental. Pues bien, gracias a la disposición del Departamento, que dirige el consejero Sanz, un enfermero especialista en salud mental y una psiquiatra estarán a tiempo completo en la Unidad Técnica de Salud Mental del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades. Concluyo, señorías, remarcando la importancia de que esto no va de colores ni de posiciones dentro del espectro ideológico. Debemos cuidar de
nuestros jóvenes, acabo ya, presidenta, de su bienestar emocional, porque solo así garantizaremos unas condiciones idóneas para afrontar con garantías su proceso de desarrollo educativo. Porque la excelencia en nuestras aulas ya no se mide únicamente por las tasas de aprobados académicos, sino de forma prioritaria y evidente por el índice de bienestar, seguridad y salud de toda la comunidad educativa. Y ahí, señorías, me encontrarán siempre. Gracias. Señora Casas, su turno. No quiere. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 228, relativa a la escolarización anticipada de 2 años en los centros educativos del medio rural, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada señora Rodrigo Pla, del Grupo Parlamentario Socialista. Interviene el señor Pastor. Gracias, presidenta. Consejera, decir que compartimos bastante el diagnóstico que ha realizado y la importancia, efectivamente, de la salud mental en los colegios, en los institutos. Respecto a la pregunta, ¿va a garantizar el Gobierno de Aragón la escolarización anticipada en aulas de 2 años en los pueblos de Aragón mientras exista demanda por parte de las familias? Gracias, señor Pastor. Señora consejera, su turno. Gracias, presidenta. Pues, señor Pastor, el objetivo del Gobierno es claro: ofrecer oportunidades educativas de calidad en todo Aragón, también en los municipios más pequeños, desde la responsabilidad y la buena gestión de los recursos públicos. Gracias. Señor Pastor, su turno. Consejera, la libertad de elección está dejando paso al nuevo mantra del Gobierno, la ampliación de derechos. Un técnico de educación infantil, como usted sabe, cuesta a la Administración entre 25 y 30.000 euros. ¿En cuántos pueblos de Aragón se podrían ampliar derechos para las familias con 57 millones de euros de fondos propios? Las aulas de escolarización anticipada las puso en marcha los gobiernos de Javier Lambán, especialmente en el medio rural, para garantizar la igualdad de oportunidades y teniendo claro que el primer ciclo de infantil es una etapa fundamental y que no es meramente asistencial. No en vano, ustedes lo llevaban en los programas electorales del 2023 y del 2026, pero los CRAS de Aragón están indignados porque se están negando muchas aulas y por las razones que ustedes están dando. Se publica en prensa que usted ha dicho que cuando se acaban los fondos europeos no se pueden mantener determinadas cuestiones. Es decir, que la escolarización de 0 a 3 años en el medio rural es una prioridad mientras la pague Europa. Los fondos propios solo para privatizar el bachillerato y la formación profesional. Está publicado en prensa. También ha dicho que un aula de 2 años con 2 niños y un maestro sostenible, pero que un maestro y un técnico ya no lo es. Pero esa no es la realidad de los CRAS y usted lo sabe o lo debería saber, porque en los CRAS las aulas suelen ser multinivel. Y además esto traslada la responsabilidad a los ayuntamientos, dejando en sus manos la decisión de mantenerlas y además de financiarla por ellos. La ampliación de derechos parece que es para algunos barrios de Zaragoza, pero hay restricción de derechos en los pueblos de Aragón. La pregunta es muy sencilla y directa. Díganos qué va a hacer en estos CRAS en los que existe demanda. El Cinca Cinqueta, Pozán de Vero, Baja Ribagorza, Las Cuarre, señor Pastor, tiene que acabar. Termino. Río Vero, Azuara, Naval y Las Paules. Gracias. Gracias. Señora consejera, su turno. Gracias, presidenta. Señor Pastor, tiende usted a la demagogia y yo además, cuando haga alusión a lo que yo digo en prensa, le recomendaría que haga también un poco de comprensión lectora. Habrá en todos los que se pidan, señor Pastor. Habrá aula de 2 años en todos los que lo pidan y ahora voy a hablar de toda esa retahíla que ha hecho usted. Respecto a los MRR, por eso le digo comprensión lectora, yo lo que he dicho y lo que llevo diciendo mucho tiempo es que ustedes financiaron políticas estructurales con fondos coyunturales. Y eso luego es muy complicado de mantener. Gobierne quien gobierne, señor Pastor, gobierne quien gobierne.
Mire, llevo días, me ha sorprendido que me hiciera usted la pregunta, llevo días viendo al Partido Socialista del Alto Aragón haciendo performance con camisetas de colores, y he leído una y otra vez declaraciones de cargos del Partido Socialista de Huesca diciendo que se cerraban aulas. Usted las ha repetido ahora. Han hablado ustedes del cierre de aula de 2 años en Angüés. Debería usted saber que no ha habido ni una sola solicitud, por lo tanto, no hay familias que pidan ese aula. Han hablado ustedes del aula de Capella. El centro ha asumido la apertura del aula con 2 niños y parece que va a haber un niño que se inscribirá fuera de plazo, por lo tanto, si hay 3 niños, contará con un auxiliar. Hablan ustedes también, todos los demás que ha dicho, excepto Plan y Pozán de Vero, todos los demás no hay solicitudes, y si las hay, está el aula abierta. En el caso de Plan y de Pozán de Vero, en Plan hubo 2 solicitudes y el centro o el alcalde no ha querido mantener el aula abierta sin auxiliar. Y en Pozán ha habido una solicitud y el centro o el alcalde tampoco ha querido asumir el aula sin auxiliar. Señor Pastor, en su demagogia han mezclado sus deseos con la realidad para generar ruido, pero a mí quien me parece que va a tener que dar muchas explicaciones van a ser ustedes, a sus compañeros del PSOE del Alto Aragón. Casualmente, los 2 municipios que han renunciado al aula de 2 años han sido 2 municipios del Partido Socialista. Ustedes han obligado a sus alcaldes a que en sus municipios… Señora Susín, tiene que acabar. Acabo ya. Se renuncia al aula de 2 años y ahora tienen un problema, porque estos alcaldes tienen que explicar a sus vecinos que mientras ellos, por cálculo electoral, tienen que renunciar al aula de 2 años, los pueblos del entorno la siguen manteniendo. Así que tienen ustedes un problema y a ver cómo explican esto. Gracias. Pregunta número 255, relativa a las consecuencias para las comarcas pirenaicas por los retrasos en el pago de la financiación del transporte escolar conveniado, formulada a la consejera de Educación, Ciencias y Universidades. Interviene la señora Canales Miralles. Su turno. Gracias, presidenta. Señora consejera, el problema que tenemos es que ya no tenemos colores para más camisetas. Ahora vamos a buscar uno que diga paguen ya. Vamos a ver, señora consejera, ¿qué valoración hace el Gobierno de Aragón de las consecuencias que está teniendo las comarcas pirenaicas en el retraso del pago de la financiación del transporte escolar conveniado? Gracias, señora Canales. Señora Susín, su turno. Señora Canales, es innegable que ha habido problemas en la gestión del pago de transporte escolar a las comarcas pirenaicas, así que por mi parte solo queda agradecer a los 4 presidentes comarcales su paciencia, su compromiso con la garantía del derecho a la educación de los alumnos a través, en este caso, del transporte escolar. Gracias. Señora Canales. Gracias, presidenta. Mire, señora Susín, como usted ha dicho, hay 4 comarcas que tienen este problema. Esto no va de colores porque hay comarcas de todos los partidos políticos. Tienen un problema grave. Es tan grave que alguna de esas comarcas, solo una, tiene 2 millones de deuda de transferencias del Gobierno de Aragón a las comarcas. Se están asfixiando, señora consejera, se están asfixiando. En concreto, en esto que le atañe a usted es el transporte a escolares, que lo tendría que dar directamente el Gobierno de Aragón, pero tienen una competencia transferida que están encantados de darla. Yo creo que es una buena solución porque la situación orográfica y de climatología en esa zona hace más sencillo que lo lleven directamente desde las comarcas que se lleve desde aquí. En eso estamos todos de acuerdo, pero, hombre, ya que lo están dando y que hacen un esfuerzo ímprobo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, paguen ustedes en tiempo y forma, porque es que han tenido que sacar operaciones de tesorería para poder pagar este servicio, señora consejera. Y no sé si ha visto usted a los presidentes de las comarcas, como le digo, de todos los colores políticos esta semana. No es solo con esto. Es que el Gobierno de Aragón, el que tiene el presupuesto más grande de la historia, no está pagando en tiempo y forma a las comarcas los servicios que se dan directamente a la ciudadanía y que, de no darlos las comarcas, los tendríamos que dar desde aquí, desde el Gobierno. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que las comarcas hay que cuidarlas porque dan un servicio garantizado, efectivo y directo a los ciudadanos, y hay que mimarlas y hay que cuidarlas. No demonicemos las comarcas. Por lo tanto, desde el Gobierno, por favor, denles una fecha concreta de pago porque se están asfixiando y es su responsabilidad
decirle a estas comarcas cuándo van a cobrar. Como le digo, han tenido que sacar operaciones de tesorería. Una de ellas de 2 millones de euros, pero es que la otra 700.000 y así una detrás de otra. Y ya le digo que no solo en sus servicios, sino en muchos servicios que dependen del Gobierno de Aragón. Gracias. Señora consejera, su turno. Gracias, presidenta. Gracias, señora Canales. No creo que me haya oído a mí jamás demonizar a las comarcas. Ya le he dicho en mi primera intervención que cuando ha habido un problema evidente de gestión, solo queda asumirlo, pedir disculpas y, además de solucionarlo, trabajar para que no vuelva a ocurrir. Le puedo adelantar que se va a pagar de manera inmediata todos los gastos comprobados hasta marzo y que están pendientes de pago en las comarcas de Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe. Falta ultimar la revisión documental de Ribagorza, que es inminente. Se va a pagar, además, un anticipo del 25% adicional que pretende cubrir el tercer trimestre a falta de que en julio se compruebe la regularización del tercer trimestre. Además, llegará en el mes de julio al Consejo de Gobierno el mantenimiento de esta delegación de competencias para las comarcas para los próximos cursos escolares, en la convicción y compartimos del excelente trabajo que se realiza con el servicio de transporte escolar. Así que reitero que ante situaciones evidentes solo queda pedir disculpas, solucionar los problemas de gestión que han sido evidentes y trabajar para que no vuelva a ocurrir. Gracias. Gracias, consejera. Pregunta número 351, relativa al acoso escolar LGTBI fóbico, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por la diputada señora Lasobra Espina, del Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Su turno. Buenas, no soy la señora Lasobra, que ha tenido un tema familiar y ha tenido que marchar. Voy a empezar de una manera poco habitual a veces, parece, en esta Cámara, dándole la enhorabuena y las gracias, señora Susín. La enhorabuena porque usted trabajó para que Aragón contara con unas leyes LGTBI y trans que fueron pioneras y que nacieron con el objetivo muy claro: evitar sufrimiento y discriminación por ser quien es. Y también le doy las gracias como madre de un adolescente que engrosa las estadísticas de las que ha hablado usted hace apenas unos minutos. Cualquier herramienta y cualquier recurso que sirva para que nuestros jóvenes mejoren o les ayudemos en sus problemas de salud mental serán bienvenidos y apoyados por este partido. La escuela debe ser un espacio seguro, un lugar donde el alumnado aprenda matemáticas, historia, ciencias, pero también donde pueda crecer sin miedo a los insultos, al aislamiento o a esconder su identidad para evitar ser señalado. Por ello le pregunto, ¿qué medidas está impulsando su departamento para prevenir el acoso escolar LGTBI fóbico y la discriminación hacia la comunidad LGTBI en los centros educativos aragoneses? Gracias. Gracias, señora Bozal. Turno de la señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Bozal, le agradezco sinceramente esta pregunta, precisamente además esta semana, puesto que nos permite a todos denunciar y visibilizar, como he querido hacer antes en mi interpelación, el acoso escolar, en este caso por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Le puedo asegurar que la protección de la diversidad sexual y la erradicación de cualquier manifestación de intolerancia o violencia en nuestras aulas son prioridades absolutas para esta consejera. El acoso escolar por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género no solo erosiona la convivencia en los centros educativos, sino que constituye un factor de vulnerabilidad que impacta gravemente en el bienestar emocional y en la salud mental del alumnado. En mi segunda intervención me gustaría dar datos, porque además quiero que sean públicos y se visibilicen. Gracias. Señora Bozal, su turno. Si algo sabemos sobre el acoso escolar es que no desaparece porque exista un protocolo en un cajón. Hace falta formación, seguimiento, evaluación, recursos y voluntad política para aplicarlo. Hoy le preguntamos por medidas concretas, que ya ha dicho que nos va a responder, sobre el desarrollo del Plan Integral de Educación previsto en nuestras leyes, la formación sistemática que recibe el profesorado, las herramientas que tienen los equipos directivos y de orientación para detectar y actuar ante casos como estos. Y el verdadero éxito de un centro y de nuestras políticas educativas no es tanto hacer actividades relacionadas con ese día o esta semana, sino que una
adolescente no tenga que preguntarse si decir quién es le va a convertir en blanco de burlas o de agresiones, o que un docente no sienta que tenga que ocultar su vida privada para evitar comentarios y rumores. Cuando una persona cree que su mejor estrategia para estar segura es esconderse, el problema no es la persona, sino el entorno que hemos construido como sociedad. Las leyes que aprobaron estas Cortes no eran una declaración simbólica, eran un compromiso con la igualdad real. Ese compromiso exige políticas públicas evaluables, coordinación y continuidad. Los derechos del alumnado no pueden depender de la sensibilidad particular de un centro o de una dirección concreta. Deben estar garantizados por la Administración educativa de todo Aragón. Muchas gracias. Señora consejera, su turno. Gracias, presidenta. Pues, señora Bozal, le agradecía esta pregunta porque me permite compartir algunos datos que son preocupantes y también el trabajo que se está realizando desde el Departamento. A partir de los últimos datos que disponemos a través de los informes del último Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar, se constata que la diversidad sexual es un ámbito de especial protección debido al riesgo asociado de exclusión y sufrimiento psicológico. En el análisis de los casos con ideación suicida o conductas autolesivas atendidos de manera conjunta entre el ámbito educativo y sanitario de Aragón, la diversidad sexual representa de forma constante un factor de riesgo presente en el 9% de los casos generales estudiados. El impacto se agrava notablemente cuando analizamos los expedientes catalogados como de alto riesgo clínico, donde el porcentaje de alumnos pertenecientes al colectivo LGTBI se eleva hasta el 14% de los casos. Asimismo, en este mismo perfil de alto riesgo, el 28,5% sufre acoso escolar activo. Esta hostilidad se traduce de forma directa en vivencias subjetivas traumáticas que derivan con frecuencia en situaciones de aislamiento, de soledad patológica y de desesperanza profunda, algo que no podemos permitir. Este Gobierno no permanece impasible, como he explicado, al final es acoso escolar. Hemos reducido todo el protocolo para que los docentes puedan actuar cuanto antes. En 24 horas, ante el más mínimo indicio razonable, debe ser activado el protocolo inmediatamente y mantenemos ese canal de cooperación directa con el Departamento de Sanidad mediante el protocolo de prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo. Señora consejera. Acabo ya. Y este circuito garantiza que cuando un centro detecta un caso de extrema vulnerabilidad vinculado o no a dinámicas de acoso, interviene el equipo de orientación en coordinación con la Unidad de Coordinación de Salud Mental, que, como le decía, incorpora ya un psiquiatra y un enfermero para poder trabajar en profundidad. Gracias. Pregunta número 313, relativa a la falta de personal en las oficinas comarcales agroambientales del Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias Cuartero del Grupo Parlamentario Socialista. Intervendrá el señor Villagrasa. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Simón, un placer debatir con usted en esta Cámara. Usted, como consejera de Agricultura, de Ganadería del Gobierno de Aragón, es consciente también de la necesidad que existe por parte de los ciudadanos de sentirse acogidos, escuchados y que la Administración resuelva sus problemas. En las propias oficinas comarcales agrarias y el propio Servicio Provincial de Agricultura en las 3 provincias, conforme han ido pasando los meses y han ido pasando los años, hemos podido ir viendo una evolución, en algunas ocasiones negativa y positiva, respecto del alto número de vacantes dotadas económicamente y sin cubrir, que lamentablemente evitan que ese personal esté atendiendo a los ciudadanos en el territorio. Los últimos datos de los cuales nosotros disponemos, en marzo de este año 2025 había en torno a unas 70 vacantes sin cubrir del total de las 393, que se redujeron a 68 a fecha de los primeros días del mes de junio. Igualmente, había 86 plazas sin cubrir en los propios servicios provinciales. Por tanto, señora Simón, lo que le preguntamos es cuándo va a resolver el Gobierno de Aragón esas carencias de personal en las oficinas comarcales agrarias y en los servicios provinciales, precisamente para dar servicio al territorio. Gracias. Señora Simón, su turno. Gracias, presidenta. Señorías, cuando hablamos de las oficinas comarcales, no hablamos de oficinas, hablamos de personas. De ese agricultor que entra a primera hora con la carpeta desgastada, de esa ganadera que llega después de un madrugón, de quienes sostienen el territorio cuando nadie mira. Y por eso duele más reconocer lo que es evidente.
Las OCAs han sido las paganas de una política de personal arrastrada durante años por todos los gobiernos. Y en la que ustedes, señores del PSOE, tienen mucha responsabilidad también. Una política que limitó la reposición y dejó a la Administración, y especialmente en los lugares más periféricos, con una inestabilidad que no se merece nadie. Pero, señorías, una cosa es reconocer el problema y otra muy distinta es cruzarse de brazos. Y este departamento no ha venido a esperar. Luego les sigo contestando. Gracias, señora Simón. Su turno, señor Villagrasa. Gracias, consejera. Pues estamos ávidos de conocer que no se van a cruzar de brazos, que van a trabajar. Y mire, al final hay elementos que los que queremos y sentimos Aragón, pues nos alegraremos de que usted tenga éxito en esta política. Pero precisamente el 41% de todo el personal de las OCAs es personal interino. Tendremos que actuar sobre eso. Señora Simón, nosotros también nos parece importante el que hay algunas OCAs en el propio territorio en los que existe un altísimo grado de esas vacantes. Esperamos que usted nos manifieste pues propuestas de solución. Algunas de ellas en Zuera falta el 40%, en la Almunia el 37,5%, en Belchilte el 42%, en Tarazona el 50%, en Cariñena el 41%, en Alfambra el 40% o en Muniesa el 66%. De las plazas que están dotadas económicamente y sin cubrir. Por tanto, señora Simón, nosotros, entendiendo también ese ejercicio y ese impulso que le van a poner los de Vox en su segundo turno que tienen en la consejería, lo que esperamos es que nos cuenten qué políticas de personal van a tener, qué modificaciones normativas van a desarrollar y cómo usted también se va a relacionar con el señor Bermúdez de Castro, que al final es el que controla la función pública. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Su turno, señora Simón. Señor Villagrasa, quiero dejarle muy claro que este departamento está ocupado en este tema y actuando ya con medidas que no salen en los titulares, pero que cambian la vida de verdad de quienes están al otro lado del mostrador. Primero, acabando con el laberinto de levantamiento de créditos. Hoy, cubrir una interinidad es casi una carrera de obstáculos. Estamos trabajando con Hacienda para simplificarlo al máximo y vamos a proponer que las plazas de las OCAs queden eximidas de los presupuestos 2027. Es una medida técnica, sí, pero también una medida de respeto. Segundo, pretendemos reforzar el sistema de llamamientos. El modelo actual provoca repeticiones absurdas y retrasa la cobertura. Estamos trabajando ya para que las plazas se ofrezcan a todas las listas, sin penalizar a quienes no elijan en el primer momento, porque la burocracia no puede ser la excusa para dejar un pueblo sin servicio. Señorías, las OCAs son la primera mano tendida de la Administración hacia el sector. Y este Gobierno no va a permitir que sigan siendo las que más sufren por errores del pasado. Las OCAs no pueden seguir pagando lo que no deben. Permítame cerrar con algo sencillo. Sé lo que nos jugamos, señor Villagrasa. Lo sé porque lo veo cada semana en el territorio al que me acerco. Porque detrás de cada plaza vacante hay un servicio que se ralentiza, un trámite que se retrasa y una persona que espera. Y por eso quiero decirlo con claridad. Estamos con ellos, con quienes trabajan en las OCAs, con quienes se dependen de ellas, con quienes sostienen el medio rural sin pedir aplausos. Estamos actuando con realismo, sí, pero también con convicción, simplificando procedimientos y cambiando sistemas que no funcionan y priorizando lo que de verdad importa. Porque defender al sector no es un eslogan, señor Villagrasa, es garantizar que cuando alguien entra por la puerta de una OCA, encuentra a alguien que le ayuda de verdad al otro lado. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Gracias, señora Simón. Pregunta número 331, relativa a las elecciones a cámaras agrarias, formulada a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación por la diputada señora Buch Romero, de la agrupación parlamentaria Aragón Teruel Existe. Su turno, señora Buch. Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, buenos días, señora Simón. Las elecciones entre las organizaciones profesionales y sindicales agrarias fortalecen el sector y permiten elegir y visibilizar a los representantes que son interlocutores de los agricultores en la Comisión Agraria o en el órgano que se determine para la participación de los representantes del sector agrario, según la normativa estatal que transfiere esta competencia a las comunidades autónomas. Y en Aragón, para la convocatoria y su organización electoral, deberá retomar, debatir y actualizar el proyecto de ley de extinción de las cámaras agrarias de Aragón y la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, o deberá elaborar la normativa necesaria, es decir, un decreto de convocatoria que concrete en Aragón la normativa. ¿Por qué se niega a convocar estas elecciones? Gracias, señora Buch. Señora consejera, su turno. Gracias, señora vicepresidenta. Señoría, gracias por la pregunta.
aunque antes de responder me va a permitir una observación. Resulta llamativo que quien nos pregunta esto sobre el cambio de opinión sea precisamente Teruel Existe. No obstante, tendrán ocasión de escuchar más sobre sobre esto en mi segunda intervención. Para que quede medianamente claro, esta consejería no se niega a convocar elecciones a cámaras agrarias. Lo que hace es gobernar con responsabilidad y con los números encima de la mesa. Gracias, señora consejera. Su turno, señora Buch. Bueno, pues adelantando su segunda intervención, que evidentemente lo hace para que yo no le pueda contestar y está en su derecho, solo le voy a repetir que por parte de Vox las mentiras repetidas muchas veces contra Teruel Existe siguen siendo mentiras. Señora consejera, la cuestión de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, Uaga, COAG, UPA, Araga y AEGA, que es quien obtendría esa representación en las urnas, sigue siendo políticamente relevante. Le he preguntado, señora consejera, que explique el cambio de parecer de Vox sobre la convocatoria de elecciones de representatividad agraria. Unas elecciones agrarias que llevan sin celebrarse 25 años y para las que la necesidad de actualizar la normativa no puede ser un problema. Durante la reciente campaña electoral y previamente en la oposición, Vox había defendido con vehemencia unas nuevas elecciones agrarias y así lo habían manifestado en su reunión con el colectivo AEGA el 4 de abril de 2025, donde se comprometieron a realizar nuevos comicios y adoptaron esa propuesta como suya. La sorpresa ha llegado apenas 2 meses después, cuando en la reunión que usted mantuvo con AEGA justificó su negativa a convocar el proceso electoral prometido esgrimiendo su elevado coste. No está dispuesta a destinar 1 millón de euros a dicho proceso, pero sí a aprovecharse de los problemas del descontento del campo para abonar la agenda personal de Abascal, para que crezca el único cometido que tienen, la estrategia populista de Abascal. Prometen todo en campaña y cuando están en la oposición, pero luego en el Gobierno se desdicen a toda velocidad. En el primer intento de Vox de ser Gobierno salieron corriendo. Señora Buch, tiene que acabar. En su segundo intento seguro que se esperan en aguantar, pero desde luego lo que sí que ya han hecho es empezar decepcionando al campo que dicen defender. Termino ya. ¿Van a cambiar también de criterio con los regadíos, los nuevos regadíos, la construcción de las balsas laterales de Batarraña o el apoyo a los jóvenes agricultores? Ruego, por favor, se atengan a los tiempos. Señora consejera, su turno. Señoría, y por zanjar ya este tema, decirle que hemos mantenido reuniones con todas las organizaciones agrarias de Aragón y la conclusión es que no existe una demanda generalizada en este momento de elecciones. El sector nos ha trasladado otras prioridades muchísimo más urgentes. Y convocar este proceso tiene un coste estimado, ¿le parece poco 1 millón de euros, señoría? 1 millón de euros con presupuestos prorrogados. Un gasto que sería de muy difícil justificación y más aún cuando el propio sector nos está pidiendo que destinemos esos recursos a otras necesidades muchísimo más urgentes. Respetamos todas las posiciones, incluida la de quienes reclaman elecciones, por supuestísimo, pero escuchar a todos significa también escuchar a la mayoría, que nos ha trasladado, como le he dicho, que hay cosas más urgentes por hacer. Cuando se tiene la responsabilidad de Gobierno, las decisiones se toman con toda la información y rindiendo cuentas. Gestionar recursos públicos obliga a priorizar y esa es exactamente la responsabilidad de esta consejería y en lo que estamos ejerciendo. Y eso no significa cerrar ninguna puerta, significa abrirlas en el momento y que las condiciones adecuadas. Respecto a los cambios de opinión, le diré que si abrimos eso, quizás Teruel Existe tampoco salga muy bien parada. Nos hablan de cambios de opinión desde una formación que hizo presidenta Pedro Sánchez, que se define públicamente como centroizquierda, pero que siempre encuentra motivos para acercarse a gobernar con el centroderecha, cuando a ellos les conviene. Supongo que con esta trayectoria política cualquier cosa parece un cambio de opinión, señorías, pero solo porque la incoherencia, y en su caso no sea una excepción, sino su modus operandi, no quiere decir que todos estemos condenados a gobernar con la misma falta de criterio. La diferencia es que nosotros explicamos el porqué. 1 millón de euros, que a usted le parece poco, presupuestos prorrogados y un sector que nos pide otras prioridades. Eso no es cambiar de opinión ni negarse a nada, señorías. Eso es gobernar. Gracias, consejera. Pregunta número 345, relativa a los agricultores propietarios de la Comunidad de Regantes número 5 de los Riegos de Bardenas, formulada a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación por la diputada señora Ladrero Parral del Grupo Parlamentario Socialista. Su turno, señora Ladrero. Gracias, vicepresidenta. Señora Simón, desde el año 2023 hemos tenido 3 consejeros de Agricultura. El consejero Samper,
el consejero Rincón y usted. El consejero Samper visitó la zona y apoyó a todos los regantes en el proceso de modernización de regadíos de la comunidad impulsado por la comunidad número 5, un apoyo público. Entiendo también que el consejero Rincón y usted también lo hacen porque han continuado apoyando el proceso de modernización, y aquí la novedad la impulsó el señor Morón en una comisión de agricultura que planteó ayudar a los pequeños agricultores para cofinanciar del 80 al 100% el coste del hidrante. Nosotros votamos a favor, el Partido Socialista, y el Partido Popular votó en contra. Aquí ustedes tienen un absoluto dilema. ¿A quién van a hacer caso? ¿Al Partido Popular o van a cumplir sus objetivos y sus compromisos? Yo le quiero preguntar cómo lo va a hacer, si va a presupuestar en el próximo presupuesto del año 2027 una consignación presupuestaria. Yo no quiero, y me adelanto a su respuesta, yo no quiero ningún privilegio. Lo que puede hacer usted es hacerlo extensivo a todos los procesos de modernización de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Señora consejera, su turno. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Ladrero, gracias por su pregunta. La modernización del sector 5 de los riegos de Bárdenas es una actuación de interés general, como bien sabrán, con una inversión sin precedentes que ha sido posible gracias a los fondos Next Generation y a las convocatorias del Departamento y al trabajo conjunto con SEIASA. Gracias a ese esfuerzo público, el coste real para esos propietarios es de 144 euros por hectárea a 25 años. Estamos hablando de una cifra asumible, razonable y muy inferior a la de cualquier modernización ejecutada en Aragón en las últimas décadas. Y conviene decirlo con claridad, la comunidad de regantes Quinta no ha pedido esta ayuda. Lo único que plantearon algunos propietarios fue mantener las acequias mientras avanzaban los amueblamientos. Y ese compromiso se está cumpliendo. Muchas gracias, señora Ladrero. Es su turno. Estoy absolutamente sorprendida, señora Simón, porque esto no es lo que dijeron en la campaña electoral. Ustedes se comprometieron con una parte de los regantes a subvencionar el 100% del coste del hidrante y ahora dice todo lo contrario, dice que es un sistema absolutamente eficiente. ¿Qué van a pensar la plataforma con la que usted se reunió hace poco, se hizo fotos aquí, los escuchó, se comprometió y les garantizó el señor Morón que les iba a subvencionar el 20%? Les ha engañado, les ha tomado el pelo. Y solamente, evidentemente, es una obra de interés general que impulsa a la comunidad de regantes, pero lo que no puede hacer es decir, cuando está fuera del Gobierno, una cosa y luego cuando entra decir la contraria. Me alegra oír que diga que es una obra eficiente. Yo, a partir de ahora, les trasladaré a la plataforma que tanto usted aupó en materia de campaña electoral para conseguir sus votos. Le diré que gracias por el apoyo, porque efectivamente el Gobierno de Aragón piensa que lo está haciendo bien la comunidad de regantes. No pasa nada por cumplir la palabra, es decir, usted lo tiene muy fácil. En el próximo borrador de los presupuestos pongo una partida presupuestaria que lo tiene aquí en su acuerdo PP-Vox. Aquí tiene perfectamente indicado que va a reforzar presupuestariamente la modernización del sector de regadío. Cumpla la palabra y cumpla sus compromisos. Muchísimas gracias. Muy bien, consejera. Gracias, presidenta. Señora Ladrero, permítame que sea muy clara. Usted sabe perfectamente que esta propuesta, como bien ha dicho, no viene de la comunidad de regantes ni de los agricultores que están trabajando la modernización. Viene de un debate electoral que ya pasó y que ustedes intentan mantener artificialmente activo. Por eso sorprende que ahora se plantee aquí una pregunta que no nace del sector, sino de un intento de generar una polémica que ya no existe. Porque hoy la realidad es otra. Las obras están prácticamente finalizadas. Las redes están en fase de pruebas y llenado y en breve estarán plenamente operativas. En 2025, sí es cierto, se habló de muchas cosas, pero hoy tenemos datos, tenemos obras ejecutadas y tenemos costes reales. Nuestro compromiso es con el sector, no con los titulares fáciles. Y defender al sector significa garantizar que las modernizaciones se financian con criterios técnicos iguales para todos y no según quien presione más o haga más ruido, señoría. Y si hay algo que tenemos muy claro es que no vamos a ser nosotros los que rompa esa normativa, el criterio técnico o el modelo de financiación que se ha aplicado siempre en todas las modernizaciones de regadío declaradas de interés general. No vamos a crear excepciones arbitrarias porque alguien quiera reabrir debates que ya están resueltos. Señoría Ladrero, este Gobierno tiene una posición clara: defender la igualdad entre regantes, garantizar la seguridad jurídica y no romper un modelo que ha permitido modernizar miles de hectáreas en Aragón. Porque si empezamos a financiar el 100% del hidrante en una zona,
¿Qué les vamos a decir a todos los demás en las comunidades que han pagado su parte? ¿Qué hará los regantes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Regantes de primera y regantes de segunda? No tendríamos dinero para pagar a todos el hidrante al 80%, señoría. Por eso, señora Ladrero, el Gobierno seguirá haciendo lo que debe, acabar las obras, poner en marcha la modernización y asegurar que los agricultores de Bárdenas lleguen con un sistema eficiente, moderno y rentable. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta 38. 257-26, al punto 38, perdón, relativa a la elaboración de la Ley del Paisaje de Aragón, formulada al consejero de Vivienda, Fomento, Pero no tenemos a la que ha formulado la pregunta. Vamos a pasar, si os parece, es que no está consejero, no está la señora Bengoechea y, por tanto, si le parece, pasamos a la siguiente o ¿cómo lo procedemos así? Venga. Presidenta, no tengo ningún problema en que si se incorpora podamos alterar el tema y contestarla. Muy amable, consejero, muchas gracias. Pues pasamos entonces a la pregunta 336-26 relativa a las obras en la carretera A2605 entre Jaca y Aísa, formulada al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial por la diputada Canales Miralles del Grupo Presidenta, Parlamentario está aquí la señora Socialista. Rechea, no sé si quiere... No, pero quizá empiece usted y así ya. Venga. Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿cuándo se va a redactar el proyecto para la reforma integral de la carretera A2506 en el tramo comprendido entre Jaca y Aísa y si considera que está siendo respetuoso con los ciudadanos usuarios de esta vía de comunicación? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero. Gracias, presidenta. Señora Canales, el proyecto de acondicionamiento de la carretera A2605 entre Jaca y Aísa se está evaluando conjuntamente con el resto de la red autonómica de carreteras del nuevo Plan General de Carreteras de año 2026 al 40, formando parte de la estrategia de inversiones en carreteras para dicho periodo. Y no tenga usted ninguna duda que estamos siendo absolutamente respetuosos con los usuarios de la vía, como luego le indicaré. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Canales. Es su turno. Gracias, presidenta. Señor López, ¿a esto a usted le parece que es respetuoso? Mire bien la foto. Esto está así desde febrero. Desde febrero, señor López. ¿A usted no le da ni un poquito de sonrojo, de vergüenza, alguna explicación? ¿Puede pedir disculpas? Lo ha hecho antes la consejera, no pasa nada. ¿Le van a aplaudir igual? 6 meses. ¿Y esto también es culpa del PSOE, señor consejero? 6 meses. Llevan los vecinos así. Y el alcalde, nada, no tiene ninguna noticia. Bueno, a excepción de una. Miren, ustedes contestaron el 27 de febrero que al alcalde le llega el 2 de marzo y le dicen: se informa lo siguiente relativo a la carretera T53. De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Carreteras de Teruel. Esto está en Huesca. Ustedes comprenderán que la desesperación del alcalde es máxima. Luego sí, luego ya le dicen que, bueno, que claro, esto es una obra de emergencia, que por supuesto van a hacer un paso alternativo mientras arreglan 6 meses. ¿Mientras arreglan qué? Que llevan así 6 meses los ciudadanos de esa zona. ¿Sabe qué pasa, señor consejero? Que los vecinos del medio rural estamos muy cansados. Esta raja, si estuviera en la Plaza del Pilar, ¿cuánto les hubiera costado arreglarla? 0, pero como vivimos poquicos en los pueblos, nos tienen ustedes abandonados. Hemos salido a las calles y ustedes saben lo que han hecho: burlas, que si las camisetas, que si las pancartas, burlas y nada, absolutamente nada. Pues si les ha parecido poco, yo creo que el otoño viene caliente, consejero, porque me da a mí la sensación de que el abandono que hemos estado sufriendo hasta ahora con las carreteras que no están en el plan que el anterior Gobierno les dejó preparadas, estamos abandonados, absolutamente abandonados. Y la muestra es este tramo, señor consejero. ¿Me puede dar alguna explicación de por qué lleva este tramo con este deslizamiento 6 meses? No sé, ¿tiene alguna explicación, señor consejero? Gracias.
Señor consejero, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señora Canales, mire, la carretera de la que usted me habla concurre en 3 circunstancias fundamentales. La primera, no la incluyeron ustedes en el Plan Extraordinario de Carreteras. La segunda, si ahora está mal, hace 33 meses también estaba mal. La tercera, se va a incluir en el Plan General de Carreteras. Mire, señora Canales, hemos sido respetuosos con los usuarios de la vía en los desprendimientos del talud y de la calzada y hemos planteado alternativas para que la reparación tenga en cuenta los usos alternativos y que los vehículos pudieran pasar por la zona afectada. Todos sabemos y somos conscientes que cuando se ejecuta obra pública hay siempre perjuicios a la gente del territorio. Lo importante es hacerla con dilación y ser coherentes. Mire, señora Canales, la teatralización en la vida política en ocasiones puede ser incluso recomendable, pero cuando es persistente, irresponsable, previsible o incoherente, coge un cierto tufillo demagógico que hace perder el valor de las cosas que se plantean. Yo, señoría, le recomiendo algo más de prudencia y no olvide nunca que usted representa a un partido que ha gobernado Aragón 27 de los 43 años de democracia. Eso significa que tanto su partido como el mío tenemos que asumir, cuando tenemos la responsabilidad de gobernar, priorizar las infraestructuras y las inversiones con criterios de eficacia y de solvencia. Y evidentemente usted tiene que ver el vaso medio vacío, yo el vaso medio lleno, y yo no tengo ningún problema en reconocerle que si efectivamente se han equivocado en la comunicación que le han hecho, eso es un error material que se corrige. Y evidentemente nosotros estamos en la mejor voluntad para hacer esas reparaciones necesarias en esa vía con la mayor solvencia, la mayor eficacia y la mayor transparencia. Pero no voy a aceptarles de ustedes ninguna recomendación y ningún criterio de ético sobre actuación política porque ustedes dejaron las carreteras aragonesas como las peores de España. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces al punto 38, que se nos había quedado pendiente, que es la pregunta 257-26 relativa a la elaboración de la Ley del Paisaje de Aragón, formulada al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Abengoechea. Cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Lo primero, 1000 disculpas. Se me había ido de la olla que se iban las preguntas anteriores y justo he ido al baño. Perdón. Señor López, nada nuevo bajo el sol. Venimos con el mismo tema de la Ley del Paisaje, una competencia que es exclusiva del Gobierno de Aragón, una protección que ya se ha implementado en otras comunidades autónomas gobernadas por distinto signo. Desde 2002 tenemos una iniciativa aprobada para elaborar esta Ley del Paisaje con el objetivo de establecer este marco jurídico de protección, de gestión, de ordenación del paisaje, atendiendo a sus valores naturales, patrimoniales, científicos, económicos y sociales, y a su consideración como elemento diferencial, como seña de identidad y factor de desarrollo. Esta figura también sabemos que no tiene necesariamente que coincidir con la delimitación de espacios naturales que ya tienen algún grado de protección. Su predecesor, en el corto tiempo que estuvo, no paró de anunciar que ya estaba ese proyecto de ley para presentarse, pero nunca llegó. No sabemos si es que no estaba tan maduro o que usted lo ha tenido en el cajón, pero es verdad que es una ley que urge por esa planificación o desplanificación de las grandes energías renovables, descontrolada, desordenada, y por esa contestación social organizada que lleva muchos años pidiendo cordura. Los mapas del paisaje, además, suponen un extraordinario trabajo que ya tiene hecho el Gobierno de Aragón, pero no hay ninguna norma que lo proteja, lo regule o establezca un marco sancionador. Y la EOTA también ha señalado como debilidades la regulación mínima en materia de paisaje y la ausencia de políticas de fomento de la calidad paisajística. Por tanto, ¿cuándo se va a elaborar esa ley de protección de los paisajes y cuáles serán las líneas directrices principales? Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Es su turno. Muchas gracias, presidenta. Faltaría más, señora Abengoechea. Aquí estamos para contestar, usted para preguntar y, evidentemente, la presidenta nos ha permitido hacerlo en un turno que no tocaba, pero yo encantado de debatir con usted. Mire, en los próximos meses se definirá por este departamento cuál es el instrumento más útil y eficaz para regular la materia de la que versa su pregunta. Le puedo asegurar que en esta legislatura, de una u otra forma, con uno u otro instrumento, daremos respuesta a su pregunta, que es, le puedo asegurar, deseo compartido de toda la Cámara. Luego le explicito un poco más. Señora Abengoechea.
Pues muchas gracias, señor consejero. Ojalá que sea verdad, porque es verdad que los paisajes en Aragón son un patrimonio amenazado, que pasa el tiempo, que se aprueban propuestas, que se aprueban declaraciones o que se trata este tema en estériles comisiones de investigación, pero no se hace nada realmente efectivo. Y hay que integrar el paisaje en todas las políticas sectoriales, atendiendo al interés y al importante papel que desempeña en los campos cultural, ecológico, medioambiental, económico y social. Y esperamos de verdad que el paisaje se convierta en algo más que una buena campaña publicitaria, que demuestren que creen en su importancia, como han hecho otras comunidades, antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señora presidenta, señora Bengoechea, llevamos prácticamente 2 meses de legislatura y este departamento ya ha traído a estas Cortes 2 proyectos de ley. Lo digo porque a mí traer proyectos de ley me gusta, me parece que es importante, me parece que el Parlamento, si está para algo, es para legislar. Mire, aquí tenemos la posibilidad de diferenciar entre instrumentos legislativos. Hay uno que es la directriz especial y otra que es la de traer un proyecto de ley. Ambas cuestiones son importantes. Una directriz desarrolla la ley, una ley tira más para arriba y más general. La ley necesita un mayor consenso, la directriz es un instrumento de acción política y administrativa inmediata y, por tanto, estoy calibrando en estos momentos qué hacemos antes. Se pueden hacer las 2 cuestiones y hay que marcar un poco los tiempos. En ese sentido, he dado instrucciones a la directora general de Ordenación del Territorio para que se ponga en contacto con los portavoces parlamentarios y veamos de hacer una directriz inmediata de paisaje con el mayor consenso político posible. Es evidente que una directriz nace del Gobierno y acaba en el Gobierno. Por tanto, pediremos opinión, pero al final tomaremos una decisión. Y le digo que durante esta legislatura se presentará, tramitará, gestionará y aprobará una ley de paisaje que necesita y que merece Aragón por consenso, el mayor consenso posible de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 40, pregunta 343-26, relativa a los importes de las fianzas depositadas de los alquileres en la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Morales del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando usted quiera, señor Morales. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Nos han trasladado varias personas que son arrendadoras de viviendas que su departamento tarda hasta 7 meses, 8 meses, 9 meses a devolver las fianzas del alquiler. La pregunta, por tanto, señor consejero, no puede ser otra. ¿Considera usted que su departamento está dando un buen servicio en cuanto a la devolución de los importes de las fianzas de los alquileres? Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Es su turno. Gracias, presidenta. Señor Morales, mire, señor Morales, cuando se presta un servicio público y se gestionan expedientes administrativos que afectan a personas, nunca un gobernante serio y responsable, y yo lo soy, puede estar satisfecho. Mientras haya un solo ejemplo de un ciudadano al que se le esté tardando en resolver un expediente, más tiempo del razonable y permisible, estaremos en actitud de mejora, voluntad de avanzar con más velocidad de respuesta y el deseo último de que nadie quede sin atención solvente, eficiente y rápida de su demanda, sea esta del tipo que sea. Aún así, luego le digo lo que ustedes hacían y lo que hacemos nosotros al respecto de la cuestión que usted me plantea. Muchas gracias, señor Morales. Es su Gracias, consejero. Entiendo pues que si no está satisfecho es que está poniendo medidas para evitar que eso siga ocurriendo. Y como ya me adelanta que va a decir próximamente lo que hacíamos nosotros, ya les vuelvo a decir otra vez en esta sede parlamentaria que llevan 3 años gobernando. Llevan 3 años gobernando ustedes, por tanto las medidas a quienes corresponde es al Gobierno. Mire, en el pleno anterior usted dijo que estaba en plena forma y a juzgar de las declaraciones de la pregunta anterior, pues parece ser que debe ser así, señor consejero. Entonces, yo no voy a ser quien diga lo contrario. Lo que a mí me gustaría y me alegraría también es que
que además de que usted esté en plena forma, también lo esté su departamento. Y no quiero decir con esto que sus funcionarios no estén trabajando a pleno rendimiento, no malinterprete las palabras, pero quizá lo que le pasa en su departamento es que le falte personal. Si es una cuestión de personal, tome las medidas para que eso se pueda llevar a cabo y que los plazos se reduzcan al mínimo posible. Le voy a traer dos testimonios reales, los leo, son breves. Juan Manuel dice que en noviembre hizo un depósito, el inquilino ahora se va del piso y no puede solicitar la devolución porque su contrato está todavía pendiente de procesar, 7 meses después. Hay otro caso, en este me pongo más serio por respeto y no voy a dar nombre precisamente por eso. Nos indica un usuario, un arrendador, que tras 7 meses y 19 días de espera en la devolución de la fianza, el inquilino ha fallecido. Tras dejar el piso se tuvo que ir por una enfermedad a una residencia. Señor consejero, no vale de nada devolver una fianza 7 meses y 19 días después a una persona que ya ha fallecido. Todas las personas que se quejan son conscientes y nos dicen que estos retrasos son superiores a los 7 meses y que incluso muchos, cuando se intentan poner en contacto con el departamento, no les cogen el teléfono. Es difícil poder contactar. La justicia, en mayo del 25, el Justicia de Aragón le remitió una queja de varias que le han tramitado. Decían entonces ustedes en el escrito de febrero del 25 que asumían que había un retraso de 3 meses. Hoy ya ese retraso es de 7 meses. Decían entonces que ponían medidas y las medidas que han puesto no han solucionado el problema, sino que lo han agravado, porque ahora ya son 7, 8 y 9 meses. Y hay que recordarle, como le hizo el Justicia de Aragón, que la Ley 29/1994 lo que viene a decir es que esas fianzas hay que devolverlas en 15 días. Y acabo, señora presidenta. Sé que no está entonces satisfecho con los plazos. Entiendo que se compromete para trabajar, para cumplir la ley. Señor consejero, ustedes son mucho de la frase de que el dinero está donde mejor, en el bolsillo de los ciudadanos. Pero se les olvidó decir la coletilla, salvo cuando está en la caja del Departamento de Vivienda, que entonces cuando entra ya veremos a ver cuándo sale. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, presidenta. Bueno, esto es la teoría, ¿no? Al vaso medio lleno, vaso medio vacío. He explicado en mi primera intervención que, evidentemente, mientras hay un ciudadano que pueda argumentar un tipo de expedientes de este tipo, está. Pero sí, señor Morales, mire, en septiembre del 23, han pasado 33 meses, nos encontramos, entre otras cosas, un sistema claramente tensionado. 5.254 expedientes sin devolver, con una media de 12 meses. Estamos en estos momentos no en 7, que acaba de decir usted, sino en una media de 3. ¿Estoy satisfecho? No. No lo estoy. Tuve que hacer lo urgente y lo importante. Por cierto, claro, el anterior gobierno no hacía vivienda pública. El anterior gobierno no hacía vivienda de rehabilitación para los pueblos pequeños. El anterior gobierno no hacía vivienda para los pueblos intermedios. El anterior gobierno no hacía vivienda para los municipios turísticos. Y yo tenía que hacer lo importante y lo urgente devolver, como no puede ser de otra manera, al ciudadano esos depósitos. En estos momentos tenemos 2.126 expedientes. Yo creo que todos sabemos sumar. 5.254 cuando dejaron ustedes el gobierno, 2.126. ¿Estoy contento? No. Intentaremos llevarlo a unos límites y unos parámetros lo más razonables posibles. Pero, hombre, comparar cuando se gobierna lo importante y lo urgente por parte de este gobierno y por parte suya, pues es una mera falacia el decir las cosas que se están diciendo. En cualquier caso, entiendo razonable su pregunta, su propuesta, e intentaremos, lógicamente, agilizar, ser más solventes y más eficientes en la tramitación de esos expedientes que afectan a las personas en el trámite del alquiler de las viviendas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 349-26, relativa al sexilio formulada por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial por el diputado de Chunta Aragonesista, señor Ariste, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, muy buenos días. Cuando hablamos de despoblación, solemos hablar de empleo, de vivienda, de infraestructuras, y todo eso es muy importante, pero hay otra realidad mucho más triste. Y es que para poder vivir libremente su orientación sexual, su identidad o expresión de género, muchas personas tienen que abandonar el pueblo donde nacieron y en el que en muchas ocasiones querrían construir su proyecto de vida, pero no pueden. Hablamos de la realidad de quienes dejan atrás su familia, sus amistades, sus raíces, porque creen que solo fuera
podrán ser quienes son sin miedo al rechazo, al señalamiento o a la incomprensión. A eso se le llama sexilio y eso también es despoblación, porque hay personas que no se marchan porque no encuentren trabajo. Hay personas que se marchan porque no encuentran libertad de poder ser y vivir en igualdad al resto. Por ello le pregunto qué actuaciones está impulsando el Gobierno de Aragón para combatir el sexilio que sufren muchas personas LGTBI, especialmente jóvenes, obligadas a abandonar el medio rural aragonés. Muchas gracias, señor consejero. Es su turno. Gracias, presidenta. Señora Ariste, vaya por delante mi agradecimiento por el tono, la forma y los planteamientos que usted hace desde el punto de vista parlamentario. Pero mire, señor Ariste, sexilio es mucho más que hablar de despoblación. Es más, ustedes han emprendido una táctica y una técnica parlamentaria que yo no sé de quién la cuestione, porque incluso en la oposición, en algunas ocasiones, yo he tenido responsabilidades de estar codirigiendo los grupos parlamentarios y en algunas ocasiones hemos decidido en la oposición de plantear de manera global un asunto específico transversal para diferentes áreas, que es lo que ustedes están haciendo hoy, preguntando a muchos consejeros sobre la misma materia. Por tanto, respeto y consideración a ese concepto, pero en cualquier caso que sepa que no van a encontrar incoherencias en las respuestas de ningún miembro de este Gobierno, aunque seamos dos formaciones políticas, porque previamente traemos las cosas habladas, negociadas, consensuadas y pactadas en el Gobierno. Y mire, en concreto a la pregunta que me hace con respecto al departamento, que no tengo ninguna competencia sobre la materia, pero le puedo garantizar que hay programas de mejora de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma que ponen en evidencia nuestra apuesta por la no discriminación en la gestión de planes y programas propios de la Consejería en el medio rural y que evidentemente respetan ese concepto que usted dice de que no solamente se queden los jóvenes, sino que se queden los jóvenes, sea cual fuere su tendencia de cualquier tipo, también su tendencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ariste. Su turno. Y gracias, presidenta. Bueno, en cuanto a la estrategia, somos poquitos, pero yo considero que somos muy buenos, muy capacitados, con muchos años en sede parlamentaria, así que tenemos gente más que preparada para hacer labor de oposición, ¿no? Y no buscamos incoherencias del Gobierno, buscamos respuestas. O sea, con que nos respondan nos damos por satisfechos. Entonces, si queremos fijar población, debemos garantizar que todos los proyectos de vida tengan cabida en nuestros pueblos. La lucha contra la despoblación también pasa por garantizar los derechos, la visibilidad y espacios seguros para las personas LGTBI en todo el territorio. Cuando una persona joven siente que para ser ella misma tiene que marcharse de su pueblo, estamos ante un fracaso colectivo. Y porque la verdadera cohesión territorial consiste en mejorar las carreteras, los servicios públicos en cada comarca, pero también en garantizar que cualquier persona pueda vivir y vivirse con libertad y dignidad allí donde decida construir su vida. ¿Dónde están los espacios de apoyo, las redes comarcales de atención, las campañas específicas para el medio rural o las medidas destinadas a combatir el aislamiento que sufren muchas personas del colectivo fuera de las grandes ciudades? La despoblación se combate evitando que quienes quieren quedarse sientan que tienen que marcharse. Señor consejero, la despoblación vacía nuestros pueblos, bien lo sabemos, pero el miedo también. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias, presidenta. Señor Ariste, le voy a leer literalmente lo que dicen las bases de las convocatorias de este departamento en relación con el mundo rural. El beneficiario de dichos programas, para serlo, deberá acreditar no haber sido objeto de sanciones administrativas, firmes o sentencias condenatorias por razón de asuntos relacionados con el género. Creo que más claro no puede ser. Pero le voy a decir, en la convocatoria del año 26, 4 asociaciones de colectivos LGTBI han presentado solicitud y tienen programado realizar actividades culturales en una serie de municipios que yo creo que son unos 14 municipios de la comunidad autónoma. Por tanto, las cosas no deben ir tan mal cuando las asociaciones de estos colectivos están pidiendo y se les está concediendo. Y la Ley 1323 de Dinamización del Mundo Rural, Aragón establece un mecanismo de garantía con medidas de discriminación positiva en zonas rurales. Seguiremos apostando por el mundo rural, seguiremos apostando por los municipios pequeños y seguiremos apostando por los jóvenes y seguiremos apostando por los jóvenes, tengan la tendencia sexual que tengan. Gracias.
Muy bien, pasamos al número 42, pregunta 358-26, relativa a la atracción de empresas de formación de pilotos al aeropuerto de Huesca, formulada al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Guitarte, de la agrupación parlamentaria Aragón-Teruel. Existe cuando usted quiera. Pues buenos días, señor consejero. Como usted bien sabe, Aragón cuenta con 3 instalaciones aeroportuarias principales. La de Zaragoza, que se ha consolidado como nodo logístico y de transporte de referencia. Teruel, que ha encontrado un nicho particular en las actividades aeronáuticas, pero también en las de estacionamiento y reciclaje. Y tenemos el aeropuerto de Huesca, que sigue sin definir un modelo claro que le permita despegar. Y esa falta de especialización del aeropuerto de Huesca ha derivado en una escasa actividad y también en estar muy lejos de su potencial, del potencial que podría alcanzar. Pero eso no es porque no haya iniciativas. Distintas asociaciones, entre ellas, por ejemplo, Huesca Suena, han presentado varias veces un proyecto de formación, de un centro especializado en formación aeronáutica, es decir, la formación de pilotos, un campus orientado a la formación de pilotos, en el que había ya alguna propuesta, como por ejemplo la de la escuela Flyby, que curiosamente al no encontrar respuesta en nuestro aeropuerto, acabó yéndose a Burgos, donde está teniendo un éxito relevante en colaboración con la universidad. Por eso, con que lo hemos hablado muchas veces en la anterior legislatura, en esta tenemos una novedad, por ejemplo, que es los informes del propio Instituto Aragonés de Fomento, que hablan que esta opción sería viable, que habría la posibilidad de hasta 200 alumnos estables, la creación de 80 empleos directos de alta cualificación y un retorno económico garantizado a medio plazo. Por eso le preguntamos qué gestiones va a realizar su consejería para atraer empresas de formación de pilotos al aeropuerto de Huesca en coherencia con el informe que emitió el IAF. Muchas gracias. Consejero, su turno. Gracias, señor presidente. En tono cariñoso, señor Guitarte, no le voy a tener en cuenta el error en la formulación de la pregunta, porque me denomina consejero de Economía. Sabe usted que llevo muchas responsabilidades, pero no soy capaz ni pretendo llevar más, y mucho menos emular a mi compañera Eva Valle, que no conseguiría hacerlo como ella en la materia de economía. Por tanto, ateniéndome a las responsabilidades que tengo desde la consejería, que son muchas, sabe usted que llevamos tiempo explorando la posibilidad de reactivar el aeropuerto de Huesca. Para ese objetivo al que usted alude y otros, aún no siendo el aeropuerto de competencia autonómica. Lo hemos hablado y lo hemos debatido usted y yo en muchas ocasiones. El aeropuerto de Teruel, que lo gestiona este Gobierno, va como un tiro, señorías. Espectacular. El de Zaragoza y el de Huesca, que no lo gestionamos nosotros, pues ya llegará dentro de unos meses, lo podremos gestionar. Entre tanto llega eso, nosotros ahora le cuento en mi segunda intervención las cosas que vamos a hacer en el de Zaragoza y en el de Huesca. Gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Pues la aclaración de a quién iba dirigida la pregunta es una cuestión que ya se solventó en la Junta de Portavoces. No he querido incidir ahí. Obviamente va dirigida a usted. Mire, los méritos del aeropuerto de Teruel efectivamente son repartidos y compartidos por muchas responsabilidades, no solo suyos ni de lejos. Pero en cualquier caso, el problema real estamos ahora en Huesca. No puede seguir argumentándose que es una instalación titularidad de AENA, porque hay muchas fórmulas desde el Gobierno autonómico de colaborar y de incentivar actividades en ese aeropuerto, muchas de ellas a las que estaría deseando AENA que se les fuesen solicitadas. Con lo cual, lo que les pedimos es valentía, apuesta por el aeropuerto de Huesca y sacar adelante proyectos que reiteradamente se le están presentando, que prácticamente todas las evaluaciones económicas dicen que serían viables y que no se sabe por qué su Gobierno no decide tirar hacia adelante. Le exigimos esa valentía de la que a veces presume y que a veces tiene, que la demuestre también con el aeropuerto de Huesca y haga una apuesta, le diría yo, aunque no tenga las garantías iniciales de que vaya a salir bien, porque le garantizamos que esa en concreto le saldrá bien. Muchas gracias, consejero. Es su turno. Como diría Baltasar Gracián, voy a seguir siendo prudente, paciente y perseverante. Mire, voy a contar algo a la Cámara que no conocen ustedes. Hemos tenido una reunión de trabajo con el presidente de AENA, Maurici Lucena. Yo soy de Lucena de Jalón y entonces digo, pues vengo a Maurici Lucena, que lo conozco, por cierto, del PSC hace muchos años, en el Ayuntamiento de Zaragoza, con presencia de la alcaldesa. Una reunión de trabajo de la que ninguno de ustedes se enteró, porque era una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo para hablar del aeropuerto de Huesca y para hablar del aeropuerto fundamentalmente de Zaragoza. Y ya le anticipo que desde la Sociedad Autonómica
de actividades aeroportuarias, van a haber noticias muy pronto de más presupuesto, más personal para poder gestionar estas cuestiones desde el Gobierno autonómico y objetivos ciertos. Y todo ello de la mano, como no puede ser de otra manera, de quien gestiona, que es AENA, que gana 4.000 millones de euros al año en 40 aeropuertos y pierde 300 en 15, los que pierde justo en pasajeros en los 2 aeropuertos de Aragón. Vamos a ayudar a que, igual que somos el segundo de carga de toda España, seamos un aeropuerto que volemos a más de 30 países, a más de 30 ciudades, con bases sólidas en nuestra comunidad y de la mano, como no puede ser de otra manera, de AENA. Hoy en manos del PSOE, dentro de pocos meses en manos de algún compañero del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 43, pregunta número 332-26, relativa a la protección del patrimonio minero turolense, formulada a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura por el diputado señor Guitarte Jimeno. Cuando usted quiera, señor Guitarte. Bueno, con una pequeña digresión inicial, esperemos que no sea necesario que haya confluencia de partidos políticos en las distintas instituciones para que la relación institucional vaya por buen camino, que es como debería ser. Paso a la pregunta a la consejera de Economía, Presidencia, Justicia. Es que se me hace raro verle con las competencias de cultura y patrimonio, que son las que ahora ha asumido. Bueno, la realidad sobre lo que queríamos preguntarle es sobre cuál va a ser la política de protección del patrimonio minero e industrial que va a realizar su departamento en relación con todo aquel patrimonio que tenemos pendiente en la cuenca minera turolense. Y en especial tiene trascendencia y de actualidad porque estos días estamos conociendo el riesgo cierto que hay de que se proceda a la demolición de la central térmica de Escucha, como sucedió ya con la central térmica de Andorra. ¿Cuál es su política? ¿Van a iniciar labores de protección como correspondería al Departamento, a su Dirección General de Cultura? No podemos consentir que se produzca una pérdida patrimonial de este tipo. La tradición, digamos, minera y de patrimonio industrial que existe en las cuencas mineras turolenses es la memoria histórica del Teruel del siglo XX y es un patrimonio que debemos intentar conservar porque a su vez también es un potencial para el desarrollo futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora para contestar la vicepresidenta primera del Gobierno, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Guitarte, por esta pregunta, porque nos da la oportunidad de transmitir que la política del Gobierno de Aragón respecto al patrimonio minero e industrial de las cuencas mineras tiene principalmente 3 objetivos, que es proteger, conservar y generar oportunidades de futuro. Generar oportunidades de futuro con un patrimonio que significa la historia de miles de familias que han estado ligadas a lo largo de los años a la cultura del esfuerzo, que han estado ligadas a contribuir al desarrollo de Aragón y de España y a marcar también una identidad. Por eso es de compromiso fundamentalmente con el patrimonio minero. Señor Guitarte. Pues efectivamente, cuando estamos hablando de patrimonio minero y en concreto de las 3 centrales térmicas que teníamos en la provincia, que eran las 3 catedrales del carbón de la provincia, lamentablemente desapareció la de Andorra. Yo lo que le preguntaría o le pediría es si puede manifestar un mayor nivel de compromiso con la supervivencia de la central térmica de Escucha, que está en sus manos, por un lado, protegerla y evitar su derribo, declarándola o iniciando o incoando un expediente para declaración como bien de interés cultural y, por otro lado, potenciar esa segunda vida vinculada con el patrimonio cultural a través de los fondos FITE u otros similares que permitan realmente convertir esa conservación del patrimonio en una oportunidad de desarrollo para el conjunto del territorio. Como usted muy bien ha dicho, esto no se trata solo de un edificio, es identidad, es memoria colectiva, son oportunidades de futuro y no podemos volver a cometer el mismo error que se cometió en los anteriores gobiernos, dándole la carta blanca en aquel momento a Endesa para que derribase la central. Ya vemos cómo ha correspondido Endesa con aquel favor que se le hizo. Hay que exigirle a Repsol que mantenga la central en pie y hay que exigirle al Gobierno de Aragón que la proteja y que busque alternativas para esa segunda vida que sea una oportunidad de desarrollo del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Pero mire, señor Guitarte, preservar y poner en valor es verdad que es uno de los objetivos que vamos a tratar de llevar a cabo, pero también hay que recordar cuál es la verdad. Usted se ha referido a la central térmica de Andorra, que tantas veces hemos dicho que su desaparición se debió a una falta de acierto, una falta de previsión y de alternativa, a una serie de decisiones totalmente negativas y perjudiciales para el territorio, cerrándola sin que hubiera articulado una transición suficientemente sólida. Y es verdad, las consecuencias no solamente han sido económicas, de una pérdida de empleo, de una frustración en estos momentos que tiene el territorio. Ha sido también impedir avanzar hacia la protección de ese patrimonio, que es proteger también la identidad y la historia de esta zona del territorio de Aragón. En el caso de Aliaga se han realizado ya varias visitas técnicas por parte del Departamento. Se mantiene un diálogo permanente con el Ayuntamiento. Si hablamos de decir la verdad, también tenemos que hablar de viabilidad y hay que implicar a todas las administraciones territoriales, ayuntamientos, diputación, comarcas, el propio Gobierno de Aragón, que podemos impulsar el mantenimiento y el valor de estas instalaciones y estudiar alternativas para su protección y posibilidades de aprovechamiento futuro de un conjunto que es verdad que conserva un importante valor arquitectónico. Y no solamente hay que valorar desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista social y territorial, que es lo que nos están ustedes pidiendo. Y con respecto al patrimonio de escucha, es verdad que en estos días estamos hablando mucho de él, tengo que decirle, tal y como me anticipé al hablarlo con usted, que se están llevando a cabo desde el Departamento bueno, pues comunicaciones para saber en qué estado está. La verdad es que hasta ahora no hemos podido tener conocimiento de que en el Ayuntamiento se haya presentado cualquier tipo de licencia de obras o de demolición y, por lo tanto, todavía el Departamento no ha podido llevar a cabo una suspensión cautelar que estaría prevista para unos 60 días y reunir toda la información, porque no nos consta que exista esa licencia de demolición. Por lo tanto, vamos a seguir impulsando actuaciones de documentación. La semana que viene, un agente de protección del patrimonio se trasladará para ver en qué estado está. Hablaremos con el Ayuntamiento y, a partir de ahí, si hay que paralizar cautelarmente, lo haremos. Y, lógicamente, como he dicho en el caso de Aliaga, de forma conjunta con el resto de administraciones, ver cómo podemos impulsar la protección de ese patrimonio. Lo he hablado antes también con el consejero de Vivienda y de Fomento, cuente con ello. Pero, como digo, siempre valorando esa viabilidad, no solamente económica, sino social y territorial. Muchísimas gracias. Vale, pasamos a la pregunta número 334-26, relativa al estado de ejecución del Protocolo General de Actuación entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad Deportiva Huesca para la colaboración en materia de promoción del deporte y adquisición del Estadio El Alcoraz de la Sociedad Deportiva Huesca, formulada la consejera de Presidencia, Justicia y Cultura por el diputado señor Dueso Ventura. Cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, el 18 de septiembre del año pasado, el Gobierno de Aragón y la Sociedad Deportiva Huesca firmaron un protocolo para la adquisición del Estadio Alcoraz, publicado en el BOA el 30 de septiembre. Un protocolo que, según nos explicaron entonces, sentaba las bases jurídicas, económicas y técnicas para llevar a cabo una compraventa valorada en 24,4 millones de euros de dinero público, pagaderos en 5 plazos anuales. Hablamos de 24,4 millones de euros de dinero público. Los aragoneses tienen derecho a saber en qué condiciones se gasta ese dinero. Por eso le pedimos la máxima transparencia. Por eso le pregunto directamente, ¿en qué situación está realmente este procedimiento? ¿Ha avanzado de forma efectiva? Señora vicepresidenta, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Pues mire, es avanzar también en fortalecer el patrimonio, en la utilización de instalaciones, de infraestructuras que puedan tener también una repercusión social. Como usted sabe, en cualquier caso, desde la firma del protocolo se han producido cambios organizativos. Ahora, mientras que Deportes estaba en Educación, en estos momentos estas competencias están relacionadas con la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia. Desde entonces lo que hemos hecho ha sido avanzar en la fase de
de desarrollo y ejecución de este protocolo. Una vez que ha finalizado la temporada deportiva, ambas partes seguimos trabajando en aquello que está previsto desarrollar, tanto desde el punto de vista técnico, jurídico, patrimonial y económico, para llevar a cabo las distintas alternativas contempladas y determinar así todas aquellas actuaciones que puedan resultar ser viables y poder llegar a culminar con esta actuación que no persigue otra cosa que el interés general. Muchas gracias, señor Dueso. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, lo que estamos viendo en el Alcoraz no es un trámite administrativo más, es un sainete. Llevamos casi un año con respuestas vagas, plazos incumplidos, compromisos que se evaporan e incluso ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Aragón quien intervenga para resolver un recurso contra este acuerdo. Las respuestas del Gobierno, solo hay que escucharle, se limitan a decirnos que el proceso avanza. Pero los plazos hablan por sí solos. En julio del 25 usted calificó la operación de inminente. Esta semana la oíamos decir que en breve. Señora vicepresidenta, si inminente ha durado un año, no sabemos lo que significa en breve. Si el Partido Popular y su Gobierno no tienen nada que ocultar, no tendrá ningún inconveniente en apoyar las medidas que este grupo tome en aras de la búsqueda de transparencia. ¿O acaso van a hacer lo mismo que con la Romareda? Cerrar el paso a cualquier control parlamentario, impedir que los grupos investiguen en sede parlamentaria y dejar a los aragoneses sin respuestas. El tiempo de las excusas se acaba. ¿Va a empezar a aplicar los principios de transparencia a este acuerdo? ¿Cuándo va a ser efectivo? Pasamos a la... No, perdón, señora vicepresidenta, disculpe. Tiene usted 1 minuto 31. Sí, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Y mire, si hay algo que es importante en cualquier tipo de actuación y sobre todo, como usted está hablando de fondos públicos, es la seguridad jurídica y sobre todo también la transparencia para llevar a cabo este tipo de gestiones. Yo entiendo que usted, en los momentos que está viviendo el Partido Socialista, traten de a veces, ¿verdad?, ver ciertos fantasmas donde no los hay. Pero, como le digo, el tiempo que le estamos dedicando a esta operación tiene que ver sobre todo con la transparencia, con la seguridad jurídica y con el interés general. Como le hemos dicho, y ya lo dijimos en su momento, estas actuaciones previas son cuestiones registrales, cuestiones patrimoniales, el análisis de las condiciones jurídicas en las que se tiene que llevar a cabo. Para ello están trabajando los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y, además, evaluar también los diferentes escenarios para poder utilizar este equipamiento. No hablamos solo, ya lo dijimos, de que fuera una infraestructura deportiva. Se trata de que se lleve a cabo una actividad en una instalación de referencia como es el Alcoraz y que se pueda contribuir a impulsar el deporte base, el deporte de competición, la inclusión social también, es decir, dar la oportunidad a otro tipo de prácticas deportivas, a la organización de actividades culturales y recreativas que puedan estar abiertas a todo el público y a todos los ciudadanos ostenses o de cualquier parte de nuestro territorio. Por lo tanto, lo que es necesario son valoraciones objetivas y que ustedes también, que esperamos apoyaron este protocolo, puedan ver que se puede llevar a cabo ese valor adicional. Además, tengo que recordarle, y ya acabo, que esta actividad, que esta operación está dentro de una estrategia global del Gobierno de Aragón, que es fortalecer el conjunto de las infraestructuras deportivas. Usted la ha nombrado, la Romareda, también el Pinilla en Teruel y, por supuesto, también el Alcoraz, y que todos disfrutemos de este potencial de infraestructuras deportivas en Aragón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 45, pregunta número 353-26, relativa a los protocolos contra la LGTBI-fobia deportiva, formulada a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte por la diputada señora Bozal. Cuando usted quiera. Buenos días, señora consejera. El deporte debería ser uno de los mejores espacios para aprender valores como el respeto, el trabajo en equipo o la igualdad. Sin embargo, demasiadas personas LGTBI siguen abandonando una disciplina deportiva, ocultando quiénes son o soportando insultos y vejaciones por miedo a las consecuencias. No hablo solo de deportistas de élite, sino de los equipos de barrio, de adolescentes que dejan de ir a entrenar o de árbitras y árbitros que siguen escuchando insultos homófobos desde la grada. Por ello le pregunto, ¿cuántos protocolos contra la LGTBI-fobia deportiva han sido impulsados o supervisados por el Gobierno de Aragón? Gracias.
Muchas gracias. Señora vicepresidenta, tiene usted la palabra. Señora Bozal, le puedo garantizar que para el Gobierno de Aragón el llevar a cabo una política que erradique cualquier tipo de LGTBI-fobia o cualquier tipo de acoso, de agresión o de ataque, discriminación por razón de la condición personal es una prioridad. Es una prioridad estructural el avanzar hacia estas políticas públicas. Pero permíteme que avance algo más de lo que son las estadísticas, las cifras o el recuento de protocolos. Nuestro compromiso es integral, es preventivo y es de total voluntad llevar a cabo no solamente la redacción de documentos que puedan permanecer en un cajón o en una estantería, sino en llevar a cabo acciones. Porque el deporte, estará usted de acuerdo conmigo, que es mucho más que una competición. El deporte es un reflejo de la sociedad que vivimos. Cualquier comportamiento intolerante que aparece en una grada, en un campo de fútbol, que aparece en el terreno de juego o fuera en los vestuarios, realmente lo que estamos viendo es un problema que existe también fuera de las instalaciones deportivas. Por ello, el compromiso que queremos llevar a cabo es ir más allá, hacerlo de forma totalmente respetuosa, inclusiva y que sea el deporte un espacio seguro. Muchas gracias, señora Bozal. No basta con afirmar, como le decía, que transmite valores. La cuestión es qué hace el Gobierno de Aragón cuando esos valores se ven vulnerados. La LGTBI-fobia en el deporte existe en los vestuarios, en las gradas. Existe cuando una persona decide abandonar una actividad que ama porque siente que no puede vivirla con libertad o seguridad. Por eso preguntamos por protocolos concretos, por mecanismos de prevención, por formación y por procedimientos claros de actuación. Las campañas de sensibilización son importantes, sí es cierto, pero cuando se produce una agresión o un insulto hace falta saber quién actúa, cómo actúa y con qué herramientas. Ustedes están elaborando el Plan Estratégico de Relanzamiento y Tecnificación del Deporte Aragonés y es una oportunidad increíble para incorporar medidas específicas contra la LGTBI-fobia, el racismo o cualquier otra forma de discriminación, como usted me comentaba. Formación para clubes, federaciones, protocolos de actuación, canales de denuncia y acciones dirigidas también a las gradas. Porque el objetivo no es solo hacerse la foto esta semana. El objetivo debería de ser que cualquier persona en cualquier lugar pueda practicar un deporte sin tener que ocultar quién es y sin miedo a ser insultada por ello. Por ello, señora consejera, esto no requiere grandes inversiones económicas. Requiere sobre todo compromiso, liderazgo institucional y voluntad política. El mejor protocolo contra la LGTBI-fobia deportiva será aquel que consiga que nadie abandone el deporte por miedo a ser quien es. Gracias. Vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Pues por eso actuamos, porque quiero dejarlo bien claro. El Gobierno de Aragón no tolera la LGTBI-fobia, como tampoco ninguna otra forma de odio, agresión, discriminación o acoso u odio. Eso quiero que quede claro y espero que desde aquí podamos impulsar todos y cada uno de nosotros las medidas, llámense protocolos o llámense programas concretos. Mire, en concreto sobre protocolos, que es lo que usted me preguntaba, existe un protocolo para la protección de menores frente a la violencia de las actividades físico-deportivas que está desarrollado por la Ley Orgánica de Protección Integral de Infancia y Adolescencia frente a la violencia y que lleva a cabo mecanismos de prevención, de detección o intervención, que es lo que estamos también desarrollando. Usted lo conocerá. Recientemente se ha puesto en marcha una oficina como una actuación concreta y que esperemos pues, que tenga éxito, ¿verdad? Preferiríamos que hubiera cuantas menos denuncias mejor, pero bueno, esperemos que esta oficina sirva para dar respaldo a todas y cada una de esas personas. Es la oficina contra el acoso en el deporte y que se ha puesto en marcha con la Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas. Y usted se refería al plan estratégico del deporte aragonés, de relanzamiento y tecnificación. Efectivamente, ese va a ser uno de los planes que no va a ser solamente para instalaciones, para subvenciones o queremos que es muy importante que hable de valores, que hable de salud mental en el deporte. Estaremos encantados de recibir sus aportaciones y porque lo que creemos es que quien recibe apoyo económico en el deporte no solamente tenga esa financiación de la actividad, tenga también responsabilidades y que esos clubes se responsabilicen de transmitir esos valores, de convertirse también en colaboradores para erradicar este tipo de conductas. Por eso estoy segura, señora Bozal, que trabajaremos y avanzaremos juntos. Muchas gracias. Señora Vaquero.
Vamos al punto 46, pregunta 346-26, relativa a la implementación de las leyes trans y LGTBI de Aragón, formulada el vicepresidente y consejero de Regulación, Bienestar Social y Familia por la diputada voz al jurado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Cuando usted quiera, señora. Buenos días, señor consejero. En 2018 estas Cortes aprobaron por unanimidad dos leyes pioneras. La Ley 4/2018 de Identidad y Expresión de Género y la Ley 18/2018 de Igualdad y Protección Integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género. Fueron normas nacidas del consenso político y social con un objetivo muy claro: garantizar que las personas de este colectivo pudieran vivir con libertad, dignidad e igualdad real en Aragón. Pero las leyes por sí solas no cambian la realidad. Necesitan desarrollo, recursos, formación y voluntad política para hacerse efectivas. Por eso le pregunto, ¿cómo piensa el Gobierno de Aragón implementar las leyes 4/2018 y 18/2018 en la Comunidad de Aragón? Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora Bozal, antes que nada me gustaría una disculpa por parte de su grupo, porque esta mañana ustedes han dicho que frente a los incendios que están ahora mismo castigando cerca de Font, que yo estaba por ahí, o que no me importaba cuando realmente estaba en el CECOPI trabajando y no haciendo eslóganes políticos. Me gustaría una disculpa por parte de ustedes. A ver si esta vez son capaces de disculparse, no como aquella vez que el señor Miguel Urbán me llamó bastardo y ustedes, el señor Pollo estaba al lado, no solo no dijeron nada, sino que encima votaron en contra la moción de reprobación del señor Urbán. Con respecto a este tema, le quiero decir que la Constitución lo que dice es claro, que no se puede discriminar, ni queremos hacerlo, a ninguna persona por cuestión de sexo u orientación sexual. Muchas gracias. Señora Bozal, es su turno. Implementar una ley no consiste en dejarla publicada en un boletín oficial. Implementarla significa desarrollar protocolos, formar al personal, convocar órganos previstos en la norma, dotarla de presupuesto, evaluar resultados, garantizar que los derechos que reconoce lleguen a la vida cotidiana de las personas y precisamente por eso le hacíamos la pregunta. Porque las leyes también pueden vaciarse de contenido sin necesidad de derogarlas. Basta con no desarrollarlas, no financiarlas o dejar de impulsar los mecanismos que ellas mismas prevén. En un momento en el que aumentan las agresiones, los discursos de odio y la discriminación contra las personas LGTBI, especialmente contra las personas trans y la juventud, las instituciones deberían reforzar estas políticas, no relegarlas a un segundo plano. Por eso nos preocupa que no se convoquen con normalidad órganos de participación previstos en la legislación como el Observatorio Aragonés contra la Discriminación o el Comité Consultivo y que las entidades que trabajan cada día sobre el terreno perciban una pérdida de impulso institucional y económico. Señor consejero, las personas LGTBI necesitan saber que si sufren una discriminación, la Administración responderá, que si un menor es acosado habrá herramientas para protegerlo y que los derechos reconocidos por estas Cortes no dependen del color político del Gobierno de turno. Una ley que no se aplica deja de ser una garantía para convertirse en una promesa incumplida y los derechos humanos no pueden quedarse en un titular ni en una declaración de intenciones. Deben traducirse en políticas reales, evaluables y con recursos suficientes. Le pido disculpas como usted bien nos requería, entonces yo también le pido a ustedes que pidan disculpas también por las declaraciones transfobas que ayer una de sus compañeras hizo en esta Cámara. Gracias. Señor vicepresidente del Gobierno, tiene usted la palabra. Acepto las disculpas. Yo no hablo de opiniones políticas, hablo de un hecho incierto que usted me ha calumniado esta mañana, la señora Villagrasa, diciendo que yo estaba en otro sitio donde no estaba y que me importaba un bledo prácticamente el incendio. Y eso le pido disculpas, usted se ha disculpado y yo acepto las disculpas. Otra cosa son las opiniones políticas. Miren, realmente ustedes son increíbles. O sea, miren, ya hay leyes penales, ya hay leyes para castigar a todo aquel que agreda o que acuse o que cometa un daño contra otra persona por cuestión discriminatoria. Ya existen y han existido siempre, pero ustedes quieren hacer unas leyes trans para colectivizar. La izquierda empezó hace muchísimo tiempo con la lucha de clases, luego con la lucha de sexos y están siempre colectivizando porque quieren meter a la gente en sus colectivos específicos. Si eres mujer tienes que ser de izquierdas, si eres homosexual tienes que ser de izquierdas, si no tienes tal nivel de riqueza tienes que ser de izquierdas. Ustedes siempre están colectivizando a la gente. Estas leyes no son necesarias porque ya existen leyes penales que evidentemente combaten cualquier tipo de discriminación existente y ustedes dicen cosas tan
blocas como que ya no hay que estar simplemente a la orientación sexual o a la realidad biológica, sino a la expresión de género. Esto ya en los libros de filosofía, cuando yo estudié filosofía, ya lo ponía, que el género es un constructo que no es real, pero que hay que estar a ese constructo y no a la realidad. O sea, para ustedes lo de un hombre blanco homosexual ya es una cosa, en fin, carca, reaccionaria y del heteropatriarcado. Miren, realmente no saben el daño que ustedes están haciendo con todo esto de la autodeterminación, que por otro lado no tiene nada, porque nadie se puede autodeterminar, pero ni las cosas ni las personas, porque todos estamos determinados por factores, eso es una chorrada, pero es que los menores no pueden autodeterminarse sin el consentimiento paterno, es decir, que estamos viendo cómo hay menores que se están mutilando, que necesitan 18 años para tomarse una caña y que pueden mutilarse genitalmente para toda la vida. O sea, ¿y esto a ustedes les parece bien sin el consentimiento paterno? Cuando se ha demostrado que ya el 80% de esas personas se arrepienten de hacerlo cuando son adultos. Miren, eso es una barbaridad absoluta y contra eso estaremos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 47, pregunta número 347-26, relativa a programas de prevención de suicidio en adolescentes y jóvenes LGTBI, formulada al vicepresidente y consejero de Regulación, Bienestar Social y Familia, por la diputada señora Bozal. Tiene usted la palabra. Ya lo siento, señorías de Vox, no resoplen tanto. Otra vez yo sí. La salud mental de nuestra juventud es uno de los mayores retos que afrontamos como sociedad, lo hemos hablado a lo largo de la mañana. Pero cuando a las dificultades propias de la adolescencia se suma el rechazo, el acoso o la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, el sufrimiento puede multiplicarse. La LGTBI-fobia no siempre se manifiesta en una agresión física. Muchas veces es una burla repetida, un insulto, el miedo a contarlo en casa o la sensación constante de no encajar. Es una lluvia fina que termina calando hasta lo más profundo. Por eso la prevención del suicidio también exige abordar estas situaciones específicas de vulnerabilidad. ¿Existe algún programa específico de prevención de suicidio, tentativa de suicidio o autolesiones dirigido a adolescentes y jóvenes LGTBI vinculado a la LGTBI-fobia o a la no aceptación de la identidad? Gracias. Sí, señor vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra. Gracias, señora Bozal. Este Gobierno va a hacer todo lo necesario y lo está haciendo para crear programas contra el suicidio y para garantizar la salud mental en los jóvenes, sean de cualquier colectivo o no lo sean, porque también ustedes tienen que saber que hay muchísimos homosexuales que no se sienten representados por ese colectivo LGTBI, es decir, los jóvenes en general, todos los jóvenes, sean discriminados por cualquier causa, orientación sexual, característica física o lo que sea. Muchas gracias. Señora Bozal, es su turno. Muchas gracias, señor consejero. Estamos pidiendo políticas públicas basadas en evidencias que, bueno, la señora Susín nos ha comentado antes en porcentajes. Sabemos que el rechazo, el acoso y la discriminación tienen consecuencias directas sobre la salud mental y también sabemos que mucha parte de la juventud LGTBI afronta esas situaciones en silencio, sintiéndose solos precisamente en una etapa de la vida en la que el apoyo y la aceptación son fundamentales. Por eso queríamos saber si existe un programa específico, porque la prevención eficaz pasa por identificar factores de riesgo y actuar antes de que sea demasiado tarde, y esos factores de riesgo está claro que existen y que están relacionados con la condición, la identidad o la expresión de género. No basta con tener un plan general de salud mental, hace falta formar a profesionales, coordinarlos con el ámbito educativo, sanitario, social, familiar y facilitar además el acceso a un acompañamiento psicológico y generar espacios seguros donde la juventud pueda pedir ayuda sin miedo, sobre todo, a ser juzgado. Permítame una reflexión final, y es que cada vez que una persona joven llega a pensar que su vida vale menos por ser quien es, por amar a quien ama o por sentirse como se sienta, como sociedad hemos fracasado. Y cuando ese sufrimiento tiene su origen en el odio o en la discriminación, las administraciones públicas tienen una responsabilidad ineludible. Por ello, le pregunto de nuevo si el programa existe, explícanos cómo funciona, qué recursos tiene y cómo se evalúa. Y si no existe, le animo a impulsarlo, porque prevenir el suicidio también significa combatir la LGTBI-fobia, garantizar entornos seguros y recordar a cada adolescente en Aragón que puede vivir con dignidad, con libertad y con la certeza de que las instituciones están a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno del vicepresidente, cuando usted quiera. Gracias, señora Bozal. Le vuelvo a reiterar lo mismo. Vamos a atender a todas las personas, no solo aquellas que encajan en su narrativa, porque eso es politizar el dolor.
Porque ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que están con una depresión por un fracaso escolar o porque hay gente que se mete con sus características físicas, por ejemplo? Es decir, ¿qué es lo que pasa con esas personas? O aquellas personas que tienen adicciones, por ejemplo, y que son menores. Es decir, entonces, ¿qué? ¿Hacemos un programa para cada uno de ellos o hacemos uno general para todo el mundo? Pues lo lógico es hacer eso, porque si no, repito, es politizar el dolor. Es hacer unos programas para personas que supuestamente encajan en esa narrativa, que muchos de ellos ni siquiera se ven incluidos en esa narrativa que ustedes hacen, porque están hartos, muchos de ellos, de que se politice su orientación sexual para que algunas personas saquen votos. Y eso no lo vamos a hacer, y mucho menos lo vamos a hacer con algo tan serio como es el suicidio en menores. Y es cierto, yo comparto la preocupación, porque mete de unos datos, 1 de cada 8 menores tiene problemas graves psicológicos. 4 de cada 10 adolescentes reconoce estar pasando dificultades y hay más de 120 suicidios, 1 cada 3 días. Y somos la 4ª comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios. ¿Cómo nos va a preocupar esto? Yo tengo una excelente relación con el consejero de Sanidad y le prometo que vamos a trabajar para mejorar esto y que esto deje de ser una lacra. Pero lo haremos para todas las personas, no solo para los colectivos que a ustedes les interesan. Muchas gracias. Pasamos al punto 48, pregunta número 352-26, relativa a la empleabilidad de las personas trans, formulada a la consejera de Economía, Competitividad y Empleo por el diputado señor Jaime Angós, de Chunta Aragonesista. Cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. El empleo es uno de los principales instrumentos de autonomía personal, inclusión social y desarrollo de cualquier proyecto de vida. Como usted bien sabe, es mucho más que una nómina, es autonomía personal, independencia económica, capacidad para desarrollar un proyecto de vida y, en definitiva, igualdad real. Sin embargo, todavía hoy muchas personas trans siguen encontrando muchísimos obstáculos, barreras, resistencias que el resto de la población no tiene que afrontar cuando buscan trabajo. Hablamos de procesos de selección donde pesa más el prejuicio que el currículum. Hablamos de trayectorias laborales interrumpidas por la transfobia. Hablamos de personas que, aun teniendo formación, capacidad y ganas de trabajar, siguen encontrándose puertas cerradas por razón de su identidad de género. Y no estamos preguntando por una cuestión voluntaria. La Ley Estatal 4/2023 obliga a avanzar en medidas de igualdad LGTBI en las empresas. Y las leyes aragonesas 4/2018 y 18/2018 obligan a este Gobierno a impulsar políticas de inserción, formación, orientación, prevención de la exclusión y no discriminación en el empleo. Por ello le pregunto, ¿qué acciones concretas tiene planteado su departamento para dar cumplimiento a las políticas de igualdad para con la comunidad trans en el empleo? Muchas gracias, consejera. Señora Valle, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, como ya expuse en el pleno anterior, ya conocen ustedes cuáles son las prioridades de este departamento en materia de empleo. Lo expuse, como digo, en la interpelación de política general de empleo en el pleno anterior y también en mi comparecencia en la comisión del 22 de mayo. Repito lo que dije entonces. Las prioridades en política de empleo de este Gobierno incluyen facilitar la empleabilidad de todas aquellas personas con más dificultades. Señor Jaime Angós, es su turno. Señora consejera, la igualdad también se mide por resultados y los resultados siguen diciéndonos que muchas personas trans continúan encontrando enormes dificultades para acceder al mercado laboral. No es la falta de talento, ni de formación, ni las ganas de trabajar. El problema es que demasiadas personas trans siguen topándose con barreras que nada tienen que ver con su capacidad profesional y mucho con los prejuicios que todavía persisten. Por eso le pregunto, ¿qué está haciendo el INAEN
existen itinerarios específicos, se está formando al personal que orienta, selecciona o intermedia, se están incorporando criterios de igualdad en ayudas y subvenciones al empleo, se está trabajando con empresas y agentes sociales, se está impulsando el cumplimiento de la Ley 4/2023 en Aragón. Señora consejera, la Ley 18/2018 no dice que el Gobierno podrá actuar, dice que el Departamento competente en el empleo incluirá medidas en todos los planes de formación, orientación y empleo. Y dice también que el INAEM deberá velar específicamente por la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso al empleo y la formación. Por tanto, no estamos pidiendo privilegios, le estamos exigiendo que el Gobierno cumpla la ley para que ninguna persona trans en Aragón tenga que elegir entre quién es o poder trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valle. Es su turno. Gracias, señora presidenta. Señor Jaime, déjeme empezar por donde usted terminaba, por la igualdad. Entiendo que estamos de acuerdo en el respeto precisamente al principio de igualdad entre todos los españoles, en este caso en las políticas de empleo consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Ello quiere decir dos cosas. Uno, tenemos que garantizar que todas las personas de España tienen los mismos derechos y oportunidades. En eso estamos plenamente de acuerdo, entiendo. Y también que no se pueden tomar decisiones, en este caso en políticas de empleo, basadas en características como el nacimiento, la raza, el sexo, la religión o cualquier otra condición personal. Nuestro Estatuto de Autonomía, además, consagra muy claramente el principio de igualdad de oportunidades, en particular en relación al acceso al empleo. Es decir, seguimos en la misma línea y ese es precisamente el marco constitucional y estatutario en el que debe aplicarse la Ley 3/2023 de empleo, que recoge precisamente eso dentro de su propio texto. Aplicación de acuerdo a los preceptos constitucionales y estatutarios. Por eso, señoría, este Gobierno cumple estrictamente con el principio de igualdad de oportunidades, en particular en política de empleo, y por ello desarrolla programas y acciones que facilitan la empleabilidad teniendo en cuenta las especiales dificultades de algunas personas, pero sin que ello signifique, y esto es muy importante, que algunos aragoneses tengan más derechos que otros. Y también, y sobre todo, en algo tan importante como el empleo. En ese sentido, les recuerdo dos de las líneas en materia de empleo que aplica este departamento y que ya he repetido en esta Cámara en alguna ocasión. La primera, trabajamos en mejorar la empleabilidad a través de la formación, orientando precisamente a la formación para el empleo a trabajadores desempleados y ocupados para que tengan las competencias necesarias y con programas adaptados al tejido productivo y vinculados a la inserción laboral necesaria de cada una de estas personas. Y, en segundo lugar, tenemos apoyo específico a aquellos con más dificultades, mediante programas de inserción, ayudas a la contratación y medidas que favorecen el empleo en todo el territorio. Todas estas actuaciones encajan plenamente en la lógica de la ley que usted mencionaba, la Ley 3/2023 de empleo, que pone precisamente el acento en la atención específica y a los itinerarios personalizados, más que en una fragmentación de programas por colectivos individualizados. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta 195-26 relativa a la dotación de UBI móvil a la comarca de la Jacetania, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Buch Romero de Aragón Teruel. Existe cuando usted quiera, señora Buch. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Sanz. En la Jacetania no existe UBI móvil las 24 horas, los 365 días del año. Hay una franja horaria sin cobertura médica completa. En concreto, durante las noches y la madrugada, de lunes a jueves, entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana siguiente. Es decir, a lo largo de la noche y la madrugada de 4 días laborales no hay cobertura médica completa en la UBI móvil de la Jacetania. Durante 4 de los 7 días de la semana, cuando no hay médico asignado, el recurso funciona como una unidad de soporte vital avanzado de enfermería, con capacidades más limitadas para determinados traslados y emergencias críticas. Pero es que, además, hay que recordar el contexto de los servicios sanitarios de la Jacetania.
el hospital de Jaca no dispone de UCI. En consecuencia, los pacientes críticos deben de ser trasladados habitualmente a los hospitales de Huesca y Zaragoza. Hay que pensar que los tiempos de respuesta en muchas emergencias marcan la frontera entre la vida o una enfermedad difícil y compleja o incluso la muerte. Señor consejero, escucha a la ciudadanía y a los ayuntamientos. La plataforma ciudadana UBI Móvil Jaca La Necesitamos ha denunciado el problema y ha suscitado la conciencia ciudadana sobre el problema de la UBI móvil con movilizaciones periódicas. Ha conseguido el respaldo de hasta 9.000 firmas en la comarca. Son miles de personas que exigen UBI móvil con equipo sanitario completo 24 horas los 365 días del año. La plataforma trabaja para que el Gobierno de Aragón escuche las reivindicaciones y solucione un problema grave de verdad. Señor consejero, escuche sus problemas y propuestas y haga lo mismo con los alcaldes y los ayuntamientos. Más del 90% de los alcaldes de la Jacetania han firmado manifiestos solicitando una UBI móvil 24 horas los 365 días del año. Un respaldo altísimo. Escuche también a los expertos como la cardióloga Isabel Calvo, impulsora del Código Infarto Aragón, que ha llegado a afirmar que disponen de una UBI móvil operativa 24 horas en Jaca. Puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte en determinadas patologías tiempo dependientes. Como ve, voy a hacer mi intervención en una única intervención, porque de verdad lo único que pretendemos es que nos informe en qué momento se encuentra esta gestión. Así que le pregunto, ¿qué medidas va a implementar para facilitar la atracción de médicos para poder activar la UBI móvil 24 horas, 365 días al año en la comarca de la Jacetania? Cuestión que tanto preocupa a los jacetanos. Muchas gracias. Ah, vale, perdón. Toca. Es mi culpa, ¿eh? Vamos en la 50, ¿no? O voy a quedarle de tiempo. Duplica el consejero de Sanidad. Sí, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, bueno, en su pregunta, había en la exposición de motivos, había algún error en la redacción de la pregunta, pero vamos, con su intervención ha quedado clara de qué se trata. No obstante, aunque es públicamente conocido, aprovecho la ocasión para informar que el Hospital de Alcañiz ya está operativo desde el pasado martes 16 de junio. Bien, pero en contestación a su pregunta, que es bastante concreta, le informo que sí, que está previsto ofertar esta plaza dentro del plan de difícil cobertura mediante un proceso selectivo extraordinario por concurso de méritos para asegurar la permanencia de especialistas médicos en centros periféricos, en concreto en Jaca, tanto para atención primaria como para urgencias. Cuando haya concluido el concurso de traslados, tal y como quedó acordado en la mesa sectorial, se hará este proceso de cobertura, ¿no?, de selección. Nuestro plan es que para el otoño, esperemos que final de septiembre, principio de octubre, esté resuelto esta solicitud de UBI móvil en Jaca, que compartimos y que nos comprometemos a solucionarlo. Muchas gracias. Pasamos al punto 50, pregunta número 354-26, relativa a los protocolos sociosanitarios en materia de chemsex, formulada al consejero de Sanidad por la diputada Las Obras Pinas, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Cuando usted quiera. Buenos días, seré yo, no está mi compañera. Las políticas de salud pública tienen la obligación de adelantarse a los problemas y de responder a realidades que ya existen, aunque a veces resulten incómodas o se hablen poco en esta Cámara. El chemsex es una de ellas. Se trata del consumo intencionado de determinadas sustancias psicoactivas en contextos sexuales prolongados y es una práctica que puede conllevar riesgos importantes para la salud física, mental y sexual y que requiere una respuesta específica desde la prevención, la reducción de daños y la atención sanitaria. Ignorar esta realidad no hace que desaparezca, únicamente deja más desprotegidas a las personas que la viven. Por eso le pregunto, ¿ha desarrollado el Gobierno de Aragón algún protocolo sociosanitario específico de prevención y reducción de daños asociados al contexto del chemsex? Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Tiene usted ahora la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, efectivamente el CENSES, además de lo que ha comentado, pues también las sesiones suelen involucrar drogas específicas conocidas por sus efectos desinhibidores, euforizantes y relajantes. Respondiendo a su pregunta, le informo que no se dispone de un protocolo sociosanitario específico de prevención y reducción de daños asociados al contexto del CENSES. En el Sistema Nacional de Salud esta práctica se incluye en las líneas de trabajo de prevención de adicciones e infecciones de transmisión sexual de salud pública, y esa es en la línea que estamos trabajando. Muchas gracias, señora Bozal. Su turno. El chemsex no puede abordarse únicamente desde la óptica del consumo de sustancias. Es verdad que me comentaba que hablamos de salud pública, de prevención de infecciones, de salud, pero también tenemos que hablar de salud mental y de posibles agresiones sexuales y de la necesidad de ofrecer acompañamiento profesional, sobre todo sin estigmas y sin prejuicios. Las políticas eficaces son las que se basan en evidencia científica, y esa evidencia nos dice que la reducción de daños, el acceso a recursos especializados y las herramientas preventivas funcionan muchísimo mejor que el silencio o la estigmatización. En ese sentido, es imprescindible garantizar el acceso a medidas como la PrEP, la profilaxis postexposición, el diagnóstico precoz de infecciones de transmisión sexual, el acompañamiento psicológico y la coordinación entre los distintos servicios, tanto sanitarios como sociales. Pero, sobre todo, hace falta un enfoque humano. Las personas que necesitan acompañamiento deben encontrar profesionales formados y un sistema sanitario que ayude y, sobre todo, que no les juzgue. Señor consejero, la salud pública no consiste únicamente en tratar las consecuencias cuando ya se han producido. Consiste en prevenir, informar, proteger, y precisamente por eso le pedimos una estrategia específica basada en la ciencia y en la reducción de daños para dar respuesta a una realidad que existe y que merece ser abordada con responsabilidad por las instituciones. Si en algún momento deciden hacer un programa específico, desde luego estaremos encantados de hacer nuestras aportaciones y de apoyarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. En cuanto a prevención y recursos, le diré que para minimizar los daños y gestionar posibles situaciones de riesgo, existen pautas y centros de ayuda a los que se puede acudir para obtener más información. Entre las recomendaciones para la reducción de riesgos se incluye el establecimiento de límites de tiempo en las sesiones, espaciar los encuentros, no compartir material, especialmente en el caso de inyecciones, y llevar siempre protección frente a las enfermedades de transmisión sexual. Ya existen plataformas informativas en las que se puede consultar el decálogo CENSES de la Red de Atención a las Adicciones. También en Zaragoza, la Red de Atención a las Adicciones ofrece tratamientos gratuitos y confidenciales a través de centros municipales, unidades ambulatorias y el apoyo de ONGs, como por ejemplo Cruz Roja. Los recursos están diseñados para brindar apoyo tanto a los afectados como a sus familias en todas las fases de la recuperación. Ya puedo concretar entre los recursos públicos y gratuitos, puedo citar el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones, que brinda orientación, diagnóstico y programas integrales, y las unidades asistenciales especializadas en el tratamiento ambulatorio, UASA, que ofrecen terapias y seguimiento sin coste. En el ámbito estatal se puede recurrir también al Plan Nacional sobre Drogas, que articula también recursos en toda España. Y en cuanto a la red de ONGs, ya he citado a Cruz Roja, pero también puedo citar la red de organizaciones de ayuda a las drogodependencias, UNAD, que proporciona abordaje comunitario y prevención operando a través de múltiples asociaciones locales, y en Aragón cuenta con entidades sociales y organizaciones comunitarias que trabajan en la prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual. Y por último, también puede acudir al sector privado. En el caso hay clínicas especializadas que ofrecen ingresos residenciales, como es el caso del Instituto Hipócrates o Adictalia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, 355-26, relativa a la atención sanitaria de las personas trans, formulada al consejero de Sanidad.
por la diputada Villagrasa. Cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor consejero, sabe que los derechos sanitarios se miden por la experiencia real de quienes utilizan el sistema sanitario, por los tiempos de espera, por la cobertura territorial, por la disponibilidad de recursos, por la formación de las y los profesionales y, en definitiva, por la facilidad con la que una persona puede acceder a la atención que necesita. La realidad que existe para muchas personas trans es que en determinadas ocasiones siempre aparece una excusa para retrasar una atención, una justificación para posponer un tratamiento, una derivación que se eterniza o una barrera más que superar para ejercer un derecho que ya les reconoce la ley. Y cuando esto ocurre de forma reiterada, el problema deja de ser individual para convertirse en un problema del sistema. Garantizar un derecho no es únicamente reconocerlo en una ley, como ya se hizo en 2018. Es conseguir que cualquier persona trans, viva donde viva en Aragón, pueda ejercer y tener acceso a sus derechos. Por eso le preguntamos, ¿considera que se están garantizando en Aragón una atención sanitaria específica, suficiente y accesible para las personas trans? Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señoría, voy a responder a su pregunta de una forma clara y concisa. Sí, la atención sanitaria a las personas trans está garantizada, igual que lo está para el resto de personas. El sistema de salud en Aragón, como he dicho, garantiza la asistencia sanitaria pública a todas las personas sin ningún tipo de distinción respecto a su orientación sexual. Sí, señora Villagrasa. Muchas gracias. Señor consejero, la existencia de derechos sanitarios, además de que usted me lo diga aquí y lo diga en la norma, como ya he dicho, se debe traducir en una accesibilidad real, en tiempos razonables de atención, recursos suficientes y profesionales formados. Y esta situación ahora mismo no se está dando en Aragón. Garantizar la atención sanitaria a las personas trans consiste, por supuesto, en reconocer un derecho en una norma, lo que hemos comentado, pero también consiste en evitar que ese derecho quede condicionado, como está sucediendo, por retrasos, por trabas burocráticas, desigualdades territoriales o prácticas que obligan constantemente a las personas trans a justificar quiénes son para recibir la atención que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Su turno. Muy bien, no sé, gracias presidenta, señoría, no sé si se refiere a algún caso concreto. Es posible que se refiera a un caso concreto de un menor que deseaba realizarse una mastectomía, y es cierto que la Administración de la Comunidad Autónoma denegó su realización y su financiación al no estar previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta prestación para personas antes de la mayoría de edad no estaba incluida. Y esta cartera, que está aprobada por un Real Decreto del 1030 del año 2006, que no fue precisamente un gobierno del Partido Popular que aprobó este decreto. No es una decisión política, es un acto administrativo asistencial y posteriormente pues un tribunal, a excepción de lo social, de un tribunal de instancia, sí que apreció razones para obligar a la Administración a financiar esta intervención, algo que solo un tribunal puede hacer. Y la Administración pues, ha aceptado y ha acatado la sentencia y ha procedido a su financiación, o sea, sin mayor problema. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.